Estas cosas modernas que sin electricidad no funcionan. Estos tiempos son muy difíciles para uno. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas medias noches, buenos amaneceres, buenos atardeceres, donde quiera que estén ustedes en este esférico mundo. Niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. Esto es El Rey va Desnudo, yo soy Mauricio Suárez y sin más vueltas, porque hoy hay un montón de cosas que cubrir, comenzamos. Hay dos streamings andando al mismo tiempo. Esto puede ser absolutamente enloquecedor para ustedes. Imagínense lo que es para mí, que no entiendo qué fue lo que ocurrió, pero lo que puedo decir es lo siguiente. Si su streaming dice episodio, revista semanal en vivo, episodio 213, están en el que no es. O sea, es el mismo, pero yo voy a estar viendo el chat del otro que dice episodio 214. ¿Por qué? No sé. Algo pasó en el streaming, en la configuración, y ya no tuve tiempo de arreglarlo porque se nos hacía tarde. De hecho, empezamos tardísimo hoy y por lo tanto, por supuesto, vamos a acabar tardísimo para que nos dé tiempo de todo. Entonces, este que estoy viendo es el que aquí los tengo ustedes. Este directo, la gente está en el otro streaming, pues que se vengan para este. Porque aquí estas son los comentarios que estoy viendo. Bueno, ¿qué tengo que decirles hoy? Quiero decirles cosas. Primero, necesitamos su apoyo, por supuesto. El canal está mal. A ratos no quisiera yo reconocerlo así tan abiertamente, pero necesitamos su apoyo en Patreon, arriba a la izquierda, una aportación mensual por pequeña que sea. Aquí la cosa no es que unos pocos den mucho, sino que unos muchos den un poquito. Y con eso vamos a hacer mucho por el canal. Haciendo por PayPal abajo a la derecha, una aportación por una sola vez, y los enlaces están en la descripción de este video. No creo que tener lo de ayer, porque, como les digo, me hice un lío espectacular en todos los sentidos. Pero, si me dan un momento, lo vamos a poner. Sí, este es el de la semana pasada, este es el de esta semana, o el otro era uno de los de la semana pasada, este es de esta semana, Vírgenes, Apariciones y Templos, un video dedicado principalmente a las apariciones, o supuestas o presuntas apariciones de la Virgen María, la Madre de Cristo, según la mitología cristiana. Y hay gente que se enoja muchísimo cuando les digo, hablo de la mitología cristiana, pero lo siento, es una mitología más. Tiene mitos que tienen su surgimiento, como los mitos de Ahura Mazda, o de Osiris, o de Huitzilopochtli, etcétera, etcétera. Es una religión más. ¿Qué hace que a ustedes les gusta? Porque es la suya, pero pues a todo el mundo le gusta la suya. Y tienen ustedes que respetar que los otros tienen las supersticiones y creencias y mitos igual que ustedes. Entonces, este es pues el caso de apariciones, vírgenes y templos. Hay mucha gente que se ha molestado enormemente, por supuesto, y no era de esperarse lo contrario con este video, pero por otro lado, a mí me parece importantísimo porque las apariciones marianas, que les llaman, juegan un papel muy importante en el cristianismo y sobre todo en el catolicismo. Y una de las cosas que yo señalaba en el video, que me llama mucho la atención, es que el segundo país con más apariciones de la Virgen es Estados Unidos, un país que no es católico. Y sin embargo, se les aparece la Virgen, ¿no? Además, muy fácil decir que se te apareció. Si hasta Jaime Maussan en México dijo que se le había aparecido la Virgen, hoy la gente aplaudía, ¡ay! Jaimito, lo ha distinguido la guadalupana con su presencia. ¿Really, Willy? ¿Really? No, para nada de eso, pero creo que sociológicamente es muy importante y teológicamente es muy importante el tema de las apariciones de la Virgen María. Yo encontré una lista como de 600 y luego encontré una lista no la lista, pero alguien que dijo, no, si son como 3.800, digamos las 3.800, no las voy a poner en el video. Así es. Luego,
Hoy vamos a ver a las 8:30 de la noche a la dama de los cometas, Caroline Herschel. Si ustedes conocen un astrónomo que se llama Herschel es porque era su hermano mayor, pero su hermano se la llevó de asistente y ella aprendió a hacer telescopios y fue la primera mujer que descubrió un cometa y luego se puso a descubrir cometas como loca. Y tiene una vida excepcional y maravillosa, Caroline Herschel, que es la primera científica profesional de la historia. Es decir, la primera mujer a la que un rey le dio un sueldo de estos que daban los reyes, un emolumento, por ser astrónoma, por su trabajo de astrónoma. Esto a mí me parece extraordinario. Es una mujer singular, me gusta mucho, es de las que soy fan, es de mis favoritas del mundo de la ciencia. Así que les recomiendo mucho que a las 8:30 veamos todos esto. Sobre lo demás, vamos a ver qué nos dicen hoy. Y el resto de la gente que está hablando en el otro canal, pues I'm sorry, pero no puedo tener. Lo que me sale aquí, en la plataforma que estoy enviando, es este chat, donde estoy escribiendo en minúsculas muy mal, este chat. Este es el que veo, el otro pues no lo puedo ver porque no lo puedo ver. Me dicen, ¿conoces a Nitpic? No, no la conozco, lo siento, Antonio. Flautista de formación clásica, no sé. No sé si sea una de las flautistas clásicas. Yo veo a dos flautistas clásicas que hacen reacciones en YouTube. Por cierto, mis reacciones no he podido hacerlas. El tiempo no me da la vida, ya lo saben ustedes. No me da la vida para nada. Así que, bueno, ¿qué más me dicen? Bueno, vi el de ayer, por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe hay una banda que se lleva las monedas que tiran porque así las almacenan más rápido. Sino, a ver, el sistema, ya lo conté en el vídeo sobre la Guadalupana, porque sabemos cómo lo diseñó el arquitecto, Pedro Ramírez Vázquez, creo que fue el que diseñó la basílica, la nueva Basílica de Guadalupe, porque la otra, pese a la protección divina, se estaba derrumbando. Y ahí anda, ahí está todavía, pero no está usada porque corre el riesgo de derrumbe. Y entonces, tú no importa dónde eches el dinero, tú eches el dinero a San Judas Tadeo, pero luego guardas unos pesos para ponérselos a, a San Juan Chipitongo, y luego te guardas otro dinero porque se lo vas a pasar a Santa María, a Santa Magdalena de la Salena, ¡pam! Y luego otro pues para la Virgen María, para la Virgen Morena, ¿no? Para la Guadalupana. Y todos los lugares donde tú echaste dinero son como un embudo, o sea, son canales que todos van a dar a un mismo lugar que está en el sótano de la Basílica de Guadalupe. Es una caja donde se concentran todas las limosnas, dando igual a quien se las hayas dado, y ahí hay gente todo el tiempo contando dinero, haciendo fajos de dinero y bolsas de monedas y enviándolos al banco todos los días continuamente. Es una cosa impresionante. Una cosa impresionante, pues probablemente junto con la Basílica de San Pedro, el templo más redituable para la Iglesia Católica es el de la Virgen de Guadalupe, por el enorme fervor de la gente. Y a mí, perdónenme, pero a mí ese fervor me rompe el alma, me parece trágico, me parece una de las tragedias nacionales. Y mira que para tragedias México, ¿no? ¿Cuántas quieres? Tenemos de sobra. Pero me parece una de las grandes tragedias nacionales, el encomendarle alma, vida y corazón a una aparición que no está fundamentada, que no es cierta, que no fue nunca real, que los propia gente que fue abad de la basílica como Schulenburg dijeron que era un embuste, y que la gente haga depender su vida de eso. Y muchos me dirán, bueno, pero es que así adquieren esperanza. Y yo, sí, pero la esperanza de una mentira es una esperanza vana. Vivir engañado y feliz, decía, y creo que es la frase de George Bernard Shaw, el hecho que un creyente sea en un momento dado más feliz que alguien que no lo es como decir que alguien que toma drogas es más feliz que alguien que no las toma, pues toma drogas. Y la religión cumple en muchos aspectos la función de una droga, te tranquiliza, te quita miedo, te da valor, pero es una droga mental, ¿no? Entonces yo veía, y lo fui alguna vez a ver, la devoción de la gente a la Basílica de Guadalupe, precisamente cuando fotografié la primera visita de Juan Pablo II a México.
y me rompe el alma, me rompe el alma. Me parece de lo más triste, me parece lo más humillante, me parece de lo más prescindible además. Entonces, pues bueno, así es esto. ¿Qué más me dicen? Estoy escribiendo una obra de teatro para un festival que habrá en mi universidad en marzo. Creo que al texto le hace falta vida. ¿Qué me recomiendas? Un buen lector y no soy yo. Un buen lector, algún dramaturgo, alguien que sepa de teatro y que te lo lea, ¿no? Alguien que tenga un taller de dramaturgia. Porque siempre necesita uno un lector. Yo una vez llegué a escribir, fíjate, escribí una novela, La música de los perros. Sí, es La música de los perros, sí. Se la dio a un par de lectores, les gustó. Se la dio a Planeta, la publicó. Estuvo como un año o dos en la calle cuando una persona le leyó y me dijo, oye, ¿por qué en el capítulo tal le cambias el nombre a la protagonista? Y yo, ¿cómo? No, no fue en La música de los perros, no consta en archivos. Dije yo, ¿cómo que fue? ¿Qué dices? Sí, 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 la protagonista se llama Yolanda todo el tiempo y en un capítulo que se llama Verónica, ¿no? Pues nadie se había dado cuenta, ni los lectores, ni los editores, ni los correctores, ni yo, que le había cambiado durante un capítulo el nombre a la protagonista. Son las cosas que pasan, necesitas lectores siempre. Dice, las iglesias tienen el negocio perfecto. Bueno, sí, no pagar impuestos. Eso siempre me ha preocupado, el que las iglesias no paguen impuestos. Pero bueno, no veo difícil que se resuelva eso, dado que ya se firmaron los concordatos, que son instrumentos de derecho internacional y con los cuales pues, abusa legítimamente o legalmente la iglesia, ¿no? ¿Crees que el conocimiento aumenta la belleza con la que percibimos al mundo? Por ejemplo, aprender un idioma nos permite apreciar poemas en su forma original o conocer matemáticas, disfrutar lo bonito, ya no viene lo demás, pero me imagino a qué se refiere. Yo creo que sí. Y esto va con algo que decía Feynman también, ¿no? El hecho de que yo conozca cómo funciona una flor, por qué existe una flor, por qué se ha desarrollado evolutivamente este proceso tan extraño para lograr la polinización de una planta, ofreciendo flores que luego se convierten en frutos para que las semillas se esparzan. Y la fruta es un pretexto para que un animal se lleve las semillas lejos de donde está la planta madre, se come el tomate o la manzana o lo que fuere, y luego va y lo deposita con sus heces fecales en un lugar lejano y es una forma de reparto de semillas que tienen las plantas, es una estrategia curiosa. Saber todo eso no hace menos bonitas las flores ni menos sabrosos los tomates. Al contrario, yo creo que te ayuda al asombro, porque finalmente mucho de la apreciación que tenemos de la belleza es asombro. Nos asombra que algo sea como la Catedral de Notre Dame, ¿no? Ahora están los payasos. ¡Ay, la renovaron mucho! Le tenían que haber dejado quemada. Bueno, no saben que en el 19 se renovó completa. Son tontos, que la que ellos vieron nunca fue la medieval, que ya había sido rehecha en el 19. Pero bueno. Pero cuando uno ve algo enormemente bello, hay mucho de sorpresa y de asombro en ello, ¿no? Y la sorpresa y el asombro aumentan conociendo el mundo. No es lo mismo eh, ver el mar, ver un atardecer, nada más viéndolo, que sabiendo los elementos que se están conjuntando para darte esos colores maravillosos, el reflejo en el mar, ¿por qué? ¿Por qué es rojizo el atardecer? ¿Por qué a veces se ven dos soles? ¿Por qué cuando el sol se mete atrás del horizonte de pronto aparece un pequeño sol arriba en ciertas condiciones meteorológicas, etcétera? Yo creo que sí, yo creo que el conocimiento ayuda a conocerla, a aumentar la belleza, con algunas excepciones. Y voy a usar un ejemplo que siempre he dado, ¿no? Una vez que estábamos en un concierto, un grupo de amigos, 17, 18 años, y uno de ellos era pianista. Nosotros yo tocaba la guitarrita un poco, en la estudiantina y un poco de rock, ¿no? Pero no éramos músicos. Y el que sí era músico de conservatorio, cuando salíamos, dice, oye, es que el pianista falló dos notas en el segundo movimiento de tal concierto. Y yo dije, yo no me di cuenta y me dio exactamente igual y yo me lo pasé pipa con el concierto.
Y entonces era mi pregunta, al saber tanto de música, ¿no llega un momento en que no la disfrutas porque un error te parece absolutamente aterrador? Y me decía este mismo compañero, dice, sí, pero eh, cuando lo hacen bien, probablemente lo disfruto más que tú. Tienes un punto allí. Entonces nunca llegamos a saber exactamente qué. Yo siento que sí, yo a veces veo a gente que reacciona y dice, y reacciona a la música como con la plantilla, ¿no? Bueno, pero es que esta es una estructura de una canción muy sencilla con verso, precoro, coro, verso, precoro, coro, puente, coro. Y entonces, pues no me emociona porque no tiene nada novedoso. Si la canción es maravillosa, si la música es magnífica, si la letra es profundísima, si está magníficamente bien interpretada, si la cantante tiene una voz extraordinaria y la maneja muy bien, si el solo de guitarra es delicioso, si la batería y el bajo están haciendo todo lo que tienen que hacer, todo eso te lo pasaste por alto porque estás fijándote en la parte de la teoría que conoces, ¿no? A mí me preocupa eso a veces el conocimiento. Y yo creo que alguien que se burló, voy a terminar con esto, alguien que se burló mucho de eso fue Edgar Allan Poe en una pieza que se llama La filosofía de la composición, donde explica cómo hizo El Cuervo. Y yo no le creo, al principio le creí, me enojé mucho con él, porque decía que quería hacer algo donde pues, una ave hablara, pero esa ave no podía ser una guacamaya, un papagayo, porque pues, como que no es muy serio ni muy tremendo para dar un mensaje grave, ¿no? Y el lorito, ¡oh, murió tu tía! ¿Murió tu tía? ¿Cómo? No, o sea, no, suena muy contradictorio. Entonces eligió un cuervo, uno de los tipos de cuervo que hay, que puede hablar, que puede hablar. Hay muchos córvidos que pueden hablar. Y entonces decidió que se le repetiría una sola palabra. Porque elegí una que tuviera la O, porque la O es muy sonora. Y vamos, reducía toda la confección del cuervo, que son los grandes poemas de la historia, la reducía a un ejercicio intelectual. Y tardé muchos años en darme cuenta que Poe estaba burlando de todos, o sea que es una racionalización a posteriori como las que hacen los críticos musicales o los críticos literarios, ¿no? En fin, eh, es el mismo streaming, ¿eh? No. ¿Qué opina de la literatura de Juan Rulfo? Nunca me gustó. Insiste Trump en que Canadá se convierta en el Estado 51, que según los canadienses estarían encantados. Trump dice lo que sea, no, ni los canadienses no estarían para nada encantados. Ahora además, un estado va a ser un país que es más grande que todos los Estados Unidos, que todos los 52 estados de los Estados Unidos, por favor. 52, no me acuerdo cuántos estados son. No me maten por no saberlo. Eh, ¿Crees que Trump puede tener algo de razón cuando afirma que Estados Unidos debe reindustrializarse con ayuda de los aranceles? No, porque no lo va a conseguir. Ya lo intentó y no funcionó. Eh, la reindustrialización de los países de primer mundo es imposible, porque sus trabajadores ganaron la pelea, ganaron la guerra, o por lo menos ganaron una buena parte de la lucha de clases. El problema es ahora que en los países donde los trabajadores siguen siendo básicamente siervos, ganen su lucha de clases en China, en América Latina, en Asia, en los países donde se están produciendo las cosas barato. ¿Por qué es barato? Porque no tienen protecciones los trabajadores, porque no tienen seguridad en el empleo, porque tienen unos empleos, unos sueldos de mierda, porque no tienen pensiones, porque no tienen garantías de ningún tipo, porque no tienen seguro de desempleo, porque no tienen sanidad pública, porque no tienen el derecho a protestar, muchas veces el derecho a huelga. Yo siempre lo he dicho, China, paraíso de los trabajadores, pero trata de hacer una huelga en China. No hay sindicatos en China, ¿no? Entonces, las ventajas que tiene eso no las va a resolver, no las van a resolver los aranceles. Los estadounidenses van a pagar más caro lo que importan. Vale. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a producirlo en Estados Unidos? Va a ser más caro que los propios aranceles. Va a ser más caro. La producción de aguacate en México es barata porque los campesinos viven en la puta miseria y porque todavía los peones de campo de las grandes extensiones agrícolas
viven en condiciones lamentables, son prácticamente esclavos, en el sentido del trabajo, no en el sentido de su vida cotidiana. ¿Cómo vas a producir a esos precios el aguacate que consume Estados Unidos, que el 90% viene de México? No lo vas a poder hacer, vas a tener aguacate mucho más caro, porque tienes que cumplir con los controles ambientales, porque tienes que cumplir con los controles de emisiones, porque tienes que cumplir que a los trabajadores, incluso a los trabajadores del campo, inmigrantes ilegales, les pagas mejor que a los mexicanos se les paga en el campo mexicano. ¿Por qué crees que esa misma gente se cruza la frontera? Entonces te aumenta el costo de la producción. La reindustrialización no es la solución. Eso, y eso lo llevo mucho tiempo diciendo desde que en los sindicatos aquí, el 1 de mayo salen y dicen reindustrializar Asturias, y dices tú, pues mira, sería muy bonito, pero lo veo muy difícil. Mejoras polos tecnológicos, ¿no? Mejoras polos de servicios, apúntate a la economía del siglo XXI y no a la del siglo XIX. Mauricio solo lee este chat, dice Antonio Gatel. Le digo Antonio Grael, perdón, Grael. Si pudieras entrevistar a Octavio Arroyo, Mr. Doctor, lo voy a pensar. Pero bueno. Vamos a empezar a hacer cosas con lo que hoy pasó, con lo que está pasando en el mundo. Y está pasando, entre otras cosas, esto. ¿Sabían ustedes? Se habla mucho de lo que ha pasado con el señor Robert F. Kennedy Jr., porque como futuro, o a menos que no sea avalado por el Senado, si es que hay sesiones de confirmación del Senado y Trump no se sale con la suya de hacer los nombramientos en directo poniendo en receso al Senado, que es una posibilidad que hay en las leyes estadounidenses. Es decir, el Senado tendría que ratificarlos, pero si el Senado está en receso, no hay ratificación y son nombrados automáticamente. Es de estos, echa la ley, echa la trampa, pero nadie lo ha usado como para nombrar a gente como Robert Kennedy al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Bien. El señor Kennedy lleva muchísimos años luchando en contra de las vacunas. Él dice que no es antivacunas porque le conviene decir que no es antivacunas, pero es antivacunas. Entonces, hace años pasó lo siguiente en Samoa, fíjense. Fallecieron, esto es la nota todavía es de 2019, del 4 de diciembre de 2019, y 52 de los fallecidos por sarampión son niños. En los últimos 4 meses de 2019, se había desatado una epidemia de sarampión. Ay, pero si es una enfermedad que no la pasas muy bien, dicen los que no tienen idea. En esta pequeña isla pues, se dieron 4.052 casos de un total de 200.000 habitantes, lo que significa que el 2% de la población en 4 meses se contagió de sarampión y hubo al final más de 80 muertos. Aquí todavía era cuando eran 52 de los 60 fallecidos son niños. ¿Quién tuvo que ver con esto? Pues tuvo que ver con esto el señor Kennedy. Entonces encontramos esta nota del New York Times que recuerda a alguien que estuvo en Samoa en 2019. Esto lo publicó Brian Deere, que es el responsable de la opinión, 29 de noviembre de 2004, y dice: en noviembre de 2019, con una epidemia de sarampión, estaba matando niños y bebés en Samoa, porque de entrada el primer ministro era antivacunas. Robert F. Kennedy Jr., quien en los últimos días se convirtió en el elegido de Donald Trump para el Departamento de Salud y Servicios Humanos, envió al primer ministro de Samoa una carta de 4 páginas. En esa carta sugería que había sido la propia vacuna contra el sarampión la que podía haber causado el brote. Afirmaba que la vacuna podría no haber producido anticuerpos suficientes en las madres vacunadas para darle inmunidad a los bebés, lo cual tal vez provocó la evolución de cepas de sarampión más virulentas, y que los niños que recibieron la vacuna podrían haber contagiado el virus a otros niños sin darse cuenta.
Por favor, no duden en contactarme si puedo serles de ayuda, añadía este miserable, cuya familia Kennedy se ha distanciado completamente de su barbaridad. Él ya era para entonces presidente de una organización antivacunas con el engañoso nombre de Children's Health Defense, Defensa de la Salud de los Niños, que es un grupo antivacunas. Sigue diciendo Brian Deere. En el momento de su carta ya se había informado de la muerte de 16 personas, muchas de ellas menores de 2 años. Sarampión, una de las enfermedades más contagiosas, puede provocar en ocasiones inflamación cerebral, neumonía y la muerte. Durante meses las familias lloraron sobre pequeños ataúdes desgarradores. De hecho, abro un paréntesis, de hecho, Samoa tuvo que importar pequeños ataúdes blancos porque no tenía suficientes en su país. Muy poca gente, es una isla pequeña, no tenía suficientes para todos los niños que murieron. Hasta que una campaña de vacunación puerta a puerta puso fin a la calamidad. El número final de víctimas mortales superó los 80. Y nos dice él, Brian Deere, estuve en Zamora durante ese brote como parte de un trabajo de investigación que he realizado durante más de 16 años sobre el movimiento antivacunas. La causa del brote no fue la vacuna, sino muy probablemente un viajero infectado que trajo el virus desde Nueva Zelanda, que ese año había registrado los mayores brotes de sarampión en décadas, especialmente entre las comunidades indígenas e isleñas del Pacífico de ese país. Es probable que la inmigración y la pobreza hayan sido los factores que contribuyeron a la repentina propagación del sarampión en Samoa y Nueva Zelanda. Pero como informaba un editorial de New Zealand Medical Journal, la revista médica de Nueva Zelanda, también lo fue un factor en el que se especializa Kennedy: la creciente circulación de información errónea que conduce a la desconfianza y a una menor aceptación de la vacunación. Las tasas de vacunación de Samoa habían caído a menos de un tercio de los niños de 1 año que cumplían los requisitos para ser vacunados. Bueno, más allá de esto, que es grave, y por el otro día aquí es donde uno se da cuenta de los errores del libre mercado. No me acuerdo en qué ciudad, creo que en Nueva York, o aquí en España, es que lo tengo totalmente borrado. En una ciudad importante, en sus aguas residuales se registró la presencia de virus de la polio. Fíjate lo que significa esto. Significa que todos los días hay químicos analizando las aguas residuales de esa ciudad y de todas las ciudades del mundo. Y esos químicos no encuentran nada casi nunca. Están ahí cobrando un salario sin dar resultados. Cosa que a los libremercadistas les debe parecer aterrador. Pero el día que ocurre algo, dan la voz de alarma. Hay una persona, en algún lugar de la ciudad hay una persona con poliomielitis y hemos detectado el virus en las aguas residuales y hay que hacer una alerta de salud. El libre mercado te diría, no, mira, eso no puede estar el gobierno pagándole un sueldo a alguien para que haga algo que no sirve todos los días. Despídelos. Es lo que va a hacer el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk. Pero aparte de eso, y como lo que hace Estados Unidos lo copia todo el mundo, porque sigue siendo el imperio, te guste o no te guste, incluso dentro de tu cabeza, no te gusta el rock. O el rap, hip hopero, goth, seas lo que seas. ¿Te gusta Taylor Swift entonces? Eres Swiftie. Lo que sea, tu ropa, tu realidad, está empapada de un imperio innegable. Te puede disgustar muchísimo, pero eso no lo hace irreal. Donald Trump, el presidente electo, el pasado 12 de diciembre, o sea, hace una semana, sugiere que podría existir una relación entre la vacunación infantil y el autismo y asegura que lo debatirá en profundidad con Robert F. Kennedy, su próximo secretario de Salud y declarado antivacunas. ¿Te imaginas estas dos luminarias de la inteligencia y el conocimiento médico? Acuérdate de Donald Trump, inyectar lejía y ponerle luz por dentro a la gente, pero la luz mata a los virus de la COVID. Y John F. Kennedy debatiendo el tema de las vacunas y el autismo. Mire, el autismo es un desarreglo congénito. No es algo que se adquiera como una infección
como es el caso de la polio, después de nacer. Son formas de estructuración del propio encéfalo de los niños que están estructurados de manera distinta y son autistas. Las vacunas no tienen nada que ver, se han hecho miles de experimentos, no diré miles, cientos de experimentos, desde que salió la primera propuesta de que las vacunas podrían tener algo que ver con el autismo. A ver, oye, si pueden tener algo que ver, es razonable decir, vamos a investigarlo. Se investigó, no hay nada. Pero ahora lo recupera él y ya tienen ustedes mañana aquí en España a Bosé y a Pamies gritando como enloquecidos que las vacunas causan autismo. Y como ahora que estamos hablando de la polio, el abogado de Kennedy ha pedido a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos que revoque la aprobación de la vacuna contra la polio. Aaron Siri, quien se especializa en demandas por vacunas, ha estado al lado de Robert F. Kennedy revisando candidatos para cargos de alto rango en el Departamento de Salud y Servicios Humanos y va a pedir que se revoque la autorización. Fíjate, no tienes que prohibir que se vacune a los niños, no tienes que convencer a la gente que las vacunas son malignas, cuando son la intervención médica más eficaz y benéfica de la historia de la humanidad. Solo con que se revoque la aprobación de la vacuna se retira del mercado. Y punto. Y luego tendrás estadounidenses viajando por el mundo y contagiándonos, y probablemente aquí en España, contagiándonos mientras Ayuso dice que la vacuna contra la polio es mala y que no deben vacunarse los madrileños, o lo dice Vox, o lo dice el imbécil de turno. Es a lo que nos estamos enfrentando y creo que es enormemente, enormemente preocupante. ¿Qué más tenemos? Saludos desde Arlington, Virginia. Mira, ahí está el cementerio de Arlington famoso. En esta transmisión, Mauricio no va a leer el chat. En esta estoy leyendo el chat, David. Está leyendo el chat del 214, no estoy aquí. Se ven los dos, pero no puede leer los dos chats, hay que irse al otro chat. No, Antonio, está bien, es en este te estoy leyendo a ti. ¿Has leído al filósofo Juan Arana diciendo para los propagandistas católicos españoles la chorrada de que la ciencia es producto cristiano y que perder eso trae el retorno a los brujos? No lo he leído porque no leo filósofos. Ya sabes, los filósofos van a decir lo que sea o lo que les convenga o lo que puedan vender o lo que se les ocurra. Porque no tienen que justificarlo. Precisamente viendo viendo hoy mismo un artículo que había sido retractado sobre el uso de la hidrocloroquina y la citromicina como tratamiento de la COVID, y se había publicado en el International Journal of Antimicrobial Agents, la revista internacional de agentes antimicrobianos. Se había publicado y ha sido retirado. Ha sido retractado, lo que se llama retractar, no me acuerdo cómo se puede decir, pero aquí lo tienen ustedes, completamente retractado porque resultó que es una mala investigación y punto. Entonces yo preguntaba, oye, ¿alguna vez en un journal de filosofía han retractado un artículo porque sea una chorrada o porque sea falso o porque sea falto de rigor? Yo creo que no. Entonces, pues no leo filósofos. Ese es el punto. Pero me decías que dice que la ciencia es un producto cristiano. No, la ciencia es un producto de la lucha contra el cristianismo y como conté en el vídeo de la ilustración, la aparición, sobre todo en Italia, de formas de gobierno no monárquicas abre la posibilidad de pensar el mundo de manera distinta. Y pensar el mundo de manera distinta es pensarlo de manera distinta en lo político, en lo social, en lo económico y en lo real, en lo material. Y la ciencia empieza a desarrollarse a contrapelo de la iglesia, y la iglesia siempre se opone a la ciencia. Copérnico no publica su obra sino hasta poco antes de su muerte porque no es tonto. Sabe que si lo publica va a tener un lío con la iglesia.
Y efectivamente, pues la iglesia tuvo un lío con el libro, pero Copérnico ya estaba muerto. Galileo se metió 9 años de arresto domiciliario por insistir en su herejía, su opinión de que el Sol era el centro del universo en ese momento. Luego descubrimos que incluso era peor la cosa. Ni siquiera nuestro sistema solar es nada dentro del concierto del universo. Bueno, la Iglesia se ha opuesto a todos los avances científicos que puedan poner en duda los dogmas en los que salvajemente cree. Decir que es un producto cristiano es querer tapar el sol con un dedo de verdad. Voy a decir más, los propios científicos católicos han tenido que enfrentar el hecho de que tienen que creer dos cosas distintas a la vez. Y te pongo el caso de Lemaitre. Lemaitre es el que hace el cálculo de que si el universo se está expandiendo, como descubrimos, si hacemos la película para al revés, si echamos la película al revés, por así decirlo, o la grabación, el universo pues iría con pinitos. En algún momento dado estuvo todo el universo reunido en un puntito. Y en algún momento dado ese puntito empezó a expandirse y le llamamos Big Bang, aunque no haya sido una explosión, es una expansión. Y Lemaitre creía eso porque lo presentó, era lo que le decían las matemáticas y la física y el estudio de la cosmología, las ecuaciones con las que estaba trabajando. Pero por otro lado tenía que creer que en el principio fue el verbo y todo lo que dice el Génesis. Y desafortunadamente son ellos, los cristianos, los que tienen que hacer unos desfiguros y unas contorsiones mentales extraordinarias para tratar de conjuntar el conocimiento científico con sus dogmas y supersticiones. Pero esto porque el conocimiento científico les ha ganado la pelea. En el Islam no ha ganado la pelea. En el Islam había ganado la pelea la ciencia, para si el siglo XII o XIII decidieron que lo único que valía era el Corán. Y lo único que vale en los países islámicos fundamentalistas es el Corán, no los descubrimientos científicos. Todo lo que hay que saber está en el Corán, por eso en las madrasas, las escuelas islámicas, solo se enseña el Corán. Ahí está todo. Y estaríamos en las mismas como estábamos durante el medievo si la iglesia no hubiera sido derrotada. No del todo, pero se le ha quitado el poder que tenía para impedir precisamente que conociéramos el universo. Así que no me cuente cuentos tu amigo, que filósofo tenía que ser Juan Arana. ¿Has leído el libro Ideas de Peter Watson? No sé quién es Peter Watson, sorry. Raro que las apariciones no ocurren en Rusia o en China o en los países musulmanes. Países musulmanes no sé, en China hay apariciones, en Japón hay apariciones, y en Rusia por supuesto que hay apariciones marianas. Bien. Vamos a seguir con el tema de la desconfianza médica, de la desconfianza sobre los sistemas de salud. Y esto luego va a tener que ver con algo que vamos a ver en los comentarios temerarios, pero lo referiré, haré referencia a ello cuando veamos los comentarios. El punto es este. La BBC News le acierta aquí al decir cómo el asesinato en Nueva York de Brian Thompson, director de la mayor aseguradora de los Estados Unidos, revela la ira contra el sistema de salud privado. Sí, el hecho de que la gente haya glorificado al asesino y que no haya mostrado mucha compasión por la víctima, pues un hombre que recibe 3 tiros por la espalda, o sea, es que sin ser él directamente culpable, aunque indirectamente tenga responsabilidad, de nada como para que un sujeto se tome la justicia por su propia mano. Pero la reacción de la gente es esto: ira contra el sistema de salud privado. Vale. Pero el sistema de salud privado es mucho más complicado, y yo lo he dicho aquí en varias ocasiones, lo hemos analizado, he hecho varios videos al respecto, pero lo voy a repetir las veces que sea necesario. El sistema de salud privado es el que nos quieren traer al resto del mundo, especialmente a los países que tienen una sanidad pública que funciona, como el Reino Unido, como España, sin duda alguna. Yo amo nuestro sistema
de salud y todos los países que tienen un esquema de salud pública. Porque la desconfianza de la gente es hacia lo privado, curiosamente. Yo me encuentro gente aquí en España, y esto es de locos, que me dice, claro, pero los médicos hacen eso porque es su gran negocio. Digo, oye, tú más o menos dónde vives, en Wapakoneta, Ohio, en Wichita Falls, en Nebraska. Porque aquí en España los médicos son empleados, la gran mayoría de los médicos son empleados del Estado y estudian como unos locos para poder pasar los exámenes para ser médicos del Estado. Ganan buenos sueldos, pero no se están haciendo ricos y no tienen todos los defectos de las prácticas privadas que tú ves en la televisión de Estados Unidos y que quieres trasladar a España o al Reino Unido o a Francia o a Alemania, cuando no es el caso. No es el caso. El problema es que el sistema de salud, y lo vamos a ver por uno de los comentarios salió, no es el problema, no son los seguros privados. Obviamente son parte del problema. ¿Qué es lo que ocurre? Un seguro privado de salud es un seguro que tú le pagas a la aseguradora y cuando te enfermas la aseguradora paga. Como un seguro de automóvil, tú pagas tu seguro todos los meses y el día que chocas la aseguradora paga. Si la aseguradora puede no pagar, pues gana más dinero sus accionistas. Y Brian Thompson no era accionista, era el presidente y director general con un sueldo de $10 millones al mes. Digo, al año, perdón. Un sueldo de 10 millones más un millón de bonificación por actuación. Es un dinerito. Pero es nada comparado con lo que ganan los accionistas, principalmente el dueño principal accionista de United Healthcare, que se caracteriza por ser la de todas las aseguradoras de Estados Unidos, la que más reclamaciones rechaza. Rechaza alrededor del 32% de las reclamaciones, el doble que otras aseguradoras que solo rechazan o se rehúsan a pagar y consiguen dejar de pagar legalmente el 16% de las reclamaciones. El 16%. Es decir, de todas las personas que tienen seguro con esa empresa y que tienen un incidente médico, el 16% no les pagan, no les cubren. El 84% restante se cubre su enfermedad hasta cierto punto, con ciertas limitaciones y con un copago y coaseguro que tiene que aportar uno de todos modos de su bolsillo. Como veíamos un caso de un embarazo, de un parto que se resolvió en 24 horas y de $36,000 que era la factura del hospital, pero la familia tuvo que pagar $2,000. Es un dineral, $2,000 son muchísimo dinero. Bueno, hay seguros públicos como Medicare y Medicaid, que tienen sus características, ya hemos hablado de ellas. Pero tanto los seguros privados como los seguros públicos le pagan a los hospitales privados. No hay hospitales propiedad del Estado como puede ser el Hospital Universitario del Centro de Asturias aquí, que es uno de los hospitales más avanzados de Europa. Un amigo que lo van a operar dentro de poco, estaba bien contento, porque lo van a operar con el Da Vinci, que el Da Vinci es un aparato de operación a distancia que hace los movimientos del cirujano los hace pequeñitos para hacer cirugías con incisiones mínimas y con, por lo tanto, un tiempo de recuperación mayor, etcétera, etcétera. El Da Vinci es una verdadera maravilla y tiene creo que 2 o 3 el Hospital Universitario de Luca. Haces trasplantes todos los días, en fin. Son hospitales que están construidos por el Estado, en territorio del Estado, en terrenos del Estado, donde todo el personal es del Estado, donde el mantenimiento es del Estado, donde los medicamentos los compra el Estado, donde los consumibles los paga el Estado, donde a veces incluso se subcontratan algunas cosas como el lavado de la ropa de cama, y donde los médicos y sus escalpelos están siendo pagados por el Estado. ¿Y cómo saca el Estado dinero para pagar esto? Pues con nuestros impuestos, con el pago de nuestra seguridad social. Yo pago, ya no, porque ya me tenía que haber jubilado y no me jubilé, pero yo pagaba 300 euros al mes, 300 euros al mes, un seguro privado en Estados Unidos de más de 1,000 euros. Pero todos los hospitales privados ponen sus precios, y sus precios son de eso. Aspirinas de $60 o de $30.
que no hay aquí en España. ¿Por qué? Porque el Estado le dice a los fabricantes de aspirina: voy a necesitar tantas aspirinas el año que viene, ¿en cuánto me las dejas? O se las compro a otro. Y es un sistema de comprar por concursos que siempre es más eficaz que comprar porque así lo decidió el Departamento de Compras del hospital y te multiplica por 16 el precio de lo que te tomes. Las clínicas y los médicos son privados y no hay control de precios. Cuando el seguro no le paga al hospital privado, no el seguro. Aquí ya el seguro se deshizo de su responsabilidad, probablemente de una manera inadecuada. El hospital emprende una labor de cobranza. Y es el hospital o la clínica o los médicos independientes individuales los que emprenden labores jurídicas de cobranza que llegan a quitarle a la gente su casa, su coche, su perro y los calzoncillos. Y como decía José Ramón Fernández Peña en este canal, la gran mayoría de las quiebras de familias o de personas en los Estados Unidos son debido a que no pueden pagar sus facturas de salud. Y José Ramón lo calificaba como una obscenidad, y es una obscenidad. Todo esto es el sistema, no es solo una aseguradora que tiene prácticas poco éticas para denegar el pago de la cobertura. Es que lo que se paga es de unas cantidades de dinero absolutamente ridículas, porque cada quien pone el precio que se le da la gana. ¿Cuál es la teoría que nos dan nuestros amigos del libre mercado? No, hombre, al competir distintos hospitales, distintas farmacéuticas con calidad, pues los precios van a bajar. No, no bajan. Todos cobran más o menos lo mismo y los mejores cobran mucho más. Las clínicas con mayor prestigio y con los mejores profesionales y con los mejores elementos de la vanguardia tecnológica, como el aparato el Da Vinci, pues te cobran muchísimo más por lo que sea. Y alguna vez cuando mi hijo se rompió un brazo, hicimos el ejercicio aquí de cuánto cuesta romperse un brazo en Estados Unidos. Que una ambulancia te lleve 2 calles son $2,000. Hoy los estadounidenses usan Uber para ir al hospital, porque si llaman a una ambulancia empieza a salirles dinero del bolsillo. Ese es el problema. Por supuesto, la gente desconfía de un sistema de salud que es lucrativo, que solo existe para el lucro de médicos, clínicas, hospitales y farmacéuticas. Pero no debería ser trasladable esa desconfianza al sistema médico a los países que tienen un sistema de salud pública que funciona. Todo lo que se inventan contra el sistema médico o lo que se traen de Estados Unidos contra el sistema médico, los charlatanes por aquí, los antivacunas y los antimedicina, lo hacen olvidando que aquí no tenemos ese problema y ojalá no lo tengamos nunca y ojalá Ayuso y su banda jamás consigan privatizar la salud en España y provocar una desconfianza, ya no solo la desconfianza sobre los sistemas de salud, sino la muerte de mucha gente, porque Estados Unidos tiene una esperanza media de vida demasiado baja para lo que debería tener, siendo el país más opulento del mundo, con la mayor tecnología médica se supone, pero que no está al alcance de usted. Y en los países así donde tienen esto que los libremercadistas llaman socialismo médico, aquí los mejores avances tecnológicos y los mejores profesionales están al servicio hasta de un pobre don nadie como yo. Así es esto. ¿Qué me siguen diciendo? Me encanta que hables de mujeres relevantes del pasado. Pasó una cosa muy curiosa, fíjate. Cuando reuní de las biografías que yo publicaba en el correo, reuní las primeras 50 en un pequeño libro que se lo doy a mis Patreons, por cierto. Ellos fueron, se llama, biografías de 50 científicos. Alguien me preguntó, ¿y por qué no hay mujeres? Pues porque no me di cuenta, pues soy bobo. Fíjate, si me hubieran dicho, eres un maldito machista, misógino, heteropatriarcadote, malvado, que no quieres a las mujeres y las excluiste a propósito, hubiera yo dicho que
no me grites, ¿no? Pero como no me lo dijo nadie en ese tono, sino me dijo, ¿y por qué no está? Yo dije, pues soy tonto. Y entonces empecé a hacer biografías de gente a la que le tengo una admiración extraordinaria, como Cecilia Penga Poshkin, una mujer que descubrió que el universo está hecho de hidrógeno, casi nada, como Caroline Herschel, y como otras varias que me parecen muy importantes, pero que no lo hago porque sean mujeres, lo hago porque son relevantes en ciencia. Y si son relevantes en ciencia, hay que señalarlas, sean mujeres, hombres o quimeras. Pero sí, esa es la razón por la que me metí a hacer, tampoco hice, voy a hacer biografías de mujeres, no, simplemente bueno, a la hora de buscar de quién hacía yo las biografías, pues fueron apareciendo científicas muy interesantes en los más distintos rubros. De Marie Anning, que creo que ya hemos hablado aquí, la mujer que sabía de paleontología, lo que no sabían los paleontólogos en el siglo XIX, perdón. Scooby-Doo, ¿no les gusta? Estamos aquí. Bueno, hace poco la noticia, hubo un joven de Costa Rica llamado Rigoberto Higaldo, que es un apologista cristiano, que reventó un ateo en República Dominicana. Usó el calam y razón. No entiendo de qué estás hablando. Lo reventó, es que lo mató. No me parece muy bien. El hecho de que un ateo no pueda defender su no creencia no significa absolutamente nada, ¿eh? La mayoría de los cristianos no saben apologética. No lo entiendo. En esta transmisión Mauricio está leyendo el chat, vuelvo a decirles. Vayan al otro chat. No, es este. Me dicen, comentar el cambio de nomenclatura de las calles de Tultitlán, no lo voy a comentar ahora, me parece una estupidez. Bueno, no sé. ¿Puede ser el arbolito de Navidad? Sí, claro. Claro, es una tradición del Samhain celta. Mira, el uso de una planta que no se marchita durante el invierno es una expresión, es una forma de simbolizar la esperanza de que todo vuelva a reverdecer y a florecer en la próxima primavera. Y se le adorna porque es una costumbre celta. Los celtas, nadie cree en los dioses celtas. O sea, yo no creo ni en Taranis, ni en los dioses de aquí, ni el Nuberu, ni en las Shanas, ni en los Trasgos, ni ninguno de estos seres mitológicos de la mitología asturiana. Pero son rituales bonitos, ¿no? Y sobre todo es el de usar algo que sea siempre verde, que sea perenne, porque te da el símbolo de la esperanza después del invierno. Un amigo mío dice que estudia filosofía para saber de todo y yo estudiando matemáticas, me cachis. Susana, dile a tu amigo que no va a saber de nada. No va a saber de nada. Hola Mauricio, me gustó mucho tu libro sobre ateísmo. Tengo una duda, ¿por qué al final mencionas a varios filósofos? Parece que los alabas, ¿no? Parece que decían cosas que me parecen interesantes, pero no los menciono por ser filósofos, sino porque decían cosas relevantes. Si eran o no filósofos me da exactamente igual. Pero la gente, y además cuando dices filósofos, estoy seguro que ninguno de ellos fue licenciado en filosofía o estudió filosofía en la universidad, o alguno quizás, ¿no? Pero generalmente cuando tú mencionas un pensador antiguo, previo a la creación de la Facultad de Filosofía, todos los que salen de la Facultad de Filosofía te dicen, era filósofo. Pues es que estudió Derecho y él decía que era escritor. No, pero era filósofo. ¿Por qué lo dices? Porque hacía filosofía. ¿Y qué es la filosofía? Pues no sé. Pero él hacía. Entonces, es un truco muy bonito tomar a Voltaire ¿sabe quién era Diderot? Que me parece que estudió medicina. Tomar a los pensadores del pasado, a gente que reflexionó sobre la realidad en el pasado y decir, eran filósofos. Y entonces son como yo. Mira, tengo mi cartulina, dice, licenciado en filosofía. Y tengo otra que dice, doctor.
soy Voltaire, soy Kant, soy Aristóteles, soy Sócrates, soy Heidegger, no, es muy nazi. Soy Schopenhauer. No, no lo eres. No lo eres. Afortunadamente. En esta transmisión, Mauricio no va a leer el chat. No, en esta transmisión le estoy leyendo. Repito. ¿Alguna vez tuviste una conversación, discusión con Jacobo Greenberg? No, nunca no lo conocí. ¿Crees factible que alguien estudie una nueva carrera profesional a los 40 años? Por supuesto que sí, a los 40 años estudias una carrera, tardas 4 años, a los 44, si tienes una promedio de vida de 74 años, tienes 30 años para ejercer tu nueva carrera, por supuesto que sí. Bueno. Dentro de las locuras estadounidenses, tenemos la prohibición, no la prohibición, la propuesta de ley, proyecto de ley en Florida para prohibir la modificación del clima. Esto es como prohibir que haya duendes, prohibir los unicornios, prohibido el paso a los unicornios. Porque la modificación del clima no existe. Porque aunque la gente tiene creencias irracionales, absurdas y frecuentes respecto de la modificación del clima, esta no se produce. Lo más que se puede hacer es sembrar con sales de plata ciertas nubes para provocar la lluvia. No siempre funciona. ¿Por qué? Bueno, verá usted. Las nubes no son vapor de agua. Acuérdense de esto, es fundamental. El vapor de agua no se ve, es un gas invisible. Lo que ustedes ven son pequeñas gotas o gotículas de agua que están flotando. Pero ya son gotas de agua. Por eso cuando te metes en la niebla te mojas, que no es vapor, es agua líquida. Y la lluvia se produce cuando se empiezan a aglutinar las gotitas en pequeños trozos de polvo que hay por allí. Si tú sueltas algo como unas sales de plata, las sales de plata aglutinan gotitas y empieza a llover. Es la única forma más o menos de modificar, no el clima, sino un pequeño detalle del tiempo, que el tiempo y el clima son dos cosas distintas. La gente cree que se puede modificar el clima con HAARP y con cañones y con contrails que creen que son chemtrails, ¿no? No. Las fuerzas que mueven a la meteorología son de niveles que el ser humano no puede ni aspirar todavía a manejar. Una vez hice el cálculo de cuánta energía libera un terremoto y cuánta energía liberó la bomba más potente que ha detonado el ser humano, la Tsar Bomb, la Tsar Bomba de la Unión Soviética, que es la más potente arma nuclear jamás detonada. Y vamos, no le hace ni cosquillas al terremoto más despreciable que se pueda encontrar. Bueno, pero eso no quita que esta señora, la senadora Ileana García, de origen cubano, ha decidido presentar el 20 de noviembre en el Senado del estado de Florida un proyecto de ley llamado el de actividades de modificación del clima, que dice que la inyección, liberación o dispersión por cualquier medio de una sustancia química, un compuesto químico, una sustancia o un aparato en la atmósfera dentro de los límites de este estado, perdón, con el objetivo expreso de afectar la temperatura, el clima o la intensidad de la luz del sol, está prohibida. Y está prohibido el paso de los dragones y los unicornios. Cualquier persona o corporación que cometa una modificación del clima infringiendo esta ley será acusado de un delito menor de segundo grado con una multa de hasta $10,000.
Cada infracción individual será un delito independiente. Además de las medidas preventivas, el proyecto de ley también establece que el gobernador de Florida debe de manera continuada tener en consideración pasos que puedan tomarse para mitigar las consecuencias dañinas de las emergencias. La senadora García dijo que es crítico que participemos en esta conversación, ya que nuestros votantes tienen derecho a saber que su gobierno está tomando en serio sus preocupaciones. No. Y está comprometido a hacer una vigilancia responsable. No. El gobierno no está para tomar en serio preocupaciones idiotas que van en contra de la realidad. Si toda la gente tiene miedo de la invasión de los dragones, el gobierno mal hace si pone una malla antidragones alrededor de la ciudad, en vez de decirle a la gente, oigan, es que los dragones no existen. No existen. Pero, ¿de dónde sale todo esto? Nace de las teorías de la conspiración, de la modificación del clima, por medio de los chemtrails, por medio incluso se habló de que los huracanes Milton y Helena, que devastaron a Florida, habían sido manipulados químicamente. Tú tienes una idea de la fuerza que tiene un huracán y que lo que le eches encima, lo que puede echarle una organización humana, es nada para la fuerza que tiene un huracán. Pero aquí, como en el caso de la medicina, lo que hay es una enorme desconfianza en los expertos. Los expertos son los que saben de cosas, pero nosotros, o muchos de nosotros, decidimos no creerles a los expertos. Si no les creemos a los expertos, pues ¿a quién le creemos? A los que no son expertos. No suena como algo muy razonable. Tendrán ustedes que estar de acuerdo conmigo. No le vamos a creer a la persona que estudió medicina, microbiología, farmacología, biología molecular, para explicarnos por qué las vacunas funcionan, sino que vamos a confiar en un rascatripas que es un agricultor venido a más y que dice que sabe de salud, pero habla muy bonito. En ese punto estamos en el siglo XXI, es aterrador. Y lo más curioso es que el tuit que compartió la señora senadora Ileana García, por supuesto de origen cubano, fue con esto que es una fotografía de unos contrails, de unos estelas de condensación de agua que dejan los aviones bajo ciertas condiciones que, por cierto, están perfectamente estudiadas desde los años 30. Hay una tabla que se llama la tabla de Appleman, que te dice que a determinada temperatura, a determinada altura, con determinada presión, a ciertas condiciones probablemente va a haber estelas de condensación, y si las condiciones son distintas, no. Cuando las condiciones son determinadas y puede haber estelas de condensación, es cuando ves muchas. Entonces, por eso nunca ves una, sobre todo en lugares donde hay tráfico aéreo. No ves una, sino que están dadas las condiciones atmosféricas para que quede la estela de condensación de agua de todos los aviones que pasan. Y entonces la loca de los chemtrails de Madrid le habla al Ejército del Aire y le dice que nos están fumigando como cucarachas, que es con lo que hizo su maravillosa canción mi amigo el agente incierto. Nos están fumigando como cucarachas. En fin, que estar ahí en el siglo XXI a mí me da muchísima tristeza y muchísima preocupación porque es lo que tenemos, es lo que puede causarle graves daños a millones de inocentes. Y no creo estar exagerando al decir eso. Bueno, 8:20, 10 minutos más y salgan y vayan no salgan y vayan, es aquí Andrés Abaunza. Dice Adradum Lord, pónganse nombres, pónganse Pepe, Paco y Pancho, ¿no? Adradum Lord Kaiser. Feliz Navidad, Mauricio, justo acaba de ver tu video de la Navidad, por cierto, no envejeces mal, ¿eh? No, yo no envejezco. No, yo no envejezco eso. Se lo dejé a otras personas.
¿Has visto sobre el experimento final donde 3 terraplanistas y 12 globalistas fueron a la Antártida y los terraplanistas quedaron como bobos? No, no, pero los terraplanistas siempre van a encontrar una explicación, hombre. Ah, aquí, mira, fíjate, ya te resolvieron, a Omar ya le resolvieron. eh, Federico Rubio Ceja se ofrece a leerle su obra, es dramaturgo y director de teatro y maestro de dramaturgia. ¡Ay, tú deberías leer mi más maravillosa obra, imposible de poner en escena, La Máscara de Aladino! La Máscara de Aladino relata la historia de uno de los personajes más interesantes del México de principios del siglo XX. Algún día voy a contar la historia completa en un vídeo, aunque no venga el caso. Algún día hago de todo. Pero este personaje que era Carlos Balmori, eh, para poderlo poner en escena necesitaba yo 20 actores. Esto fue en plena crisis de los 80, fue después del terremoto del 85, 86, 87. Estamos en la crisis de los 80 y en el neoliberalismo de que todo tiene que ser autosuficiente en el Estado. Pues que una estupidez gigantesca que el primero que empezó a promover fue Miguel de la Madrid en México, ¿no? Entonces, eh, me miraban mis amigos de teatro, hicimos lecturas de la obra, en Querétaro sobre todo. Me miraban y decían, pero ¿dónde vas a tener 20 actores para hacer esto? No, pues que se necesita un elenco enorme, y ya, pero como no lo pongas en Broadway y tengas teatro lleno todo el año, pues esto no hay forma de financiarlo. Y nunca se financió. Maravillosa obra. ¿Qué opinas de los bloqueos de carreteras como forma de protesta, que son estupidez porque no sabes el daño que haces? Tus formas de protesta deben ser tales que sepas exactamente el daño que puedes hacer o qué incomodidades puedes causar. Y de ser posible que tengas herramientas y gente dentro de la propia organización que mitigue esos daños y esos perjuicios, sobre todo si pueden ser graves, para que tu protesta no sea objeto de otra protesta, de no seas bruto. Ya hubo casos en que, por ejemplo, los de Extinction Rebellion o los de Just Stop Oil, es la misma organización, pero con nombres distintos, se pegaron en unas carreteras y luego una persona, por la ambulancia no pudo pasar y esa persona murió. No es bueno que te pase eso, no es bueno para tu causa, incluso independientemente que es una ejecutez así en términos básicamente humanos, pero bueno, por tu causa, tú tienes que tener mecanismos de protección del resto de la ciudadanía respecto de lo que va a causar tu protesta, ¿no? ¿Qué daño vas a hacer y cómo puedes evitar hacer daño para que tu protesta sea, aparte de moralmente aceptable, no sea rechazada por la ciudadanía, que es lo que pasa muchas veces con los que no lo rompí porque estoy muy indignado? Tu indignación es muy justa, pero el dueño del aparador no tiene la culpa. Entonces, la protesta con pedradas contra los aparadores de gente inocente no son buena idea. Pero básicamente por eso, porque primero que nada es incorrecto moralmente y segundo, pues haces daño a tu propia causa. Entonces, las bloqueos de carreteras pueden costar vidas. ¿Estás dispuesto a asumir eso? Yo creo que es muy difícil. Eh, Estrenamos la ópera Fígaro y el androide, ópera de ciencia ficción para fomentar nuevos públicos. Te invitamos con gusto. Pues sí, pero me invitas con gusto, pero no estoy en México. Eh, ¿Existe algún paralelismo entre Zeus tomando la forma de un cisne para embarazar a Leda con el Espíritu Santo? No creo, ¿no? No creo. Porque lo del Espíritu Santo se crea después. Es una elaboración a posteriori. Es decir, entonces no creo que tenga, porque además el Espíritu Santo no practica el sexo con la Virgen María, mientras que Zeus sí, Zeus practica el sexo con lo que se le pusiera enfrente. Absolutamente. Entonces, no, la concepción de Cristo tiene es una cuestión mucho más mística. Los dioses griegos no eran místicos. Es lo que los hace atractivos e interesantes. El Olimpo era una casa de locos. Y se acostaban entre ellos y se enojaban y se celaban, se mataban. Era como gente normal, ¿no? Y la elaboración mística judía
no creo que tenga nada que ver con la visión más bien terrenal de dioses como tú y como yo, pero con poderes que tenían los griegos y posteriormente los romanos. Ah, en esta transmisión, Mauricio no va a leer el chat, no, sí, en esta estoy leyendo. Ah, no, estamos luego se me repiten, desafortunadamente. Ah, ¿crees que por fin podría caer la dictadura de Maduro el próximo año? Si cae será de manera violenta, y si soy de Venezuela, sé a qué me refiero con vivir en una dictadura. Espero que no sea violenta. Espero que no tenga que recurrirse a la violencia. Espero que la presión internacional y la presión política y social de los venezolanos haga que Maduro haga lo que deben hacer todos los dictadores. Agarrar su dinerito, irse a Moscú. Ya tiene casa en Moscú, seguro. Te puedo apostar que tiene casa en Moscú. Es más, te puedo decir en qué barrio tiene su casa Maduro. Maduro tiene su casa en el barrio donde va a vivir, que ya tenía su casa antes, Bashir al-Assad, donde también está el antiguo tirano de Kirguistán, donde está la familia de Milosevic, el nazi serbio, y donde está la familia de... y donde está Yanukovych, el traidor de Ucrania, que provoca el Euromaidán en 2014, y el traidor de Georgia, el anterior, porque ahora tenemos uno nuevo, el nuevo traidor de Georgia. Entonces, seguro Maduro ya tiene ahí su casa, tiene su dinerito guardado y se va y ya deja de estar molestando. Probablemente sea, ojalá y sea así como termine. Baldomero Eras me aclara. Lo del virus de la polio fue en Nueva York, que se encontraron residuos de polio y algo de sarampión. También por eso estaban proponiendo dar la alarma sanitaria preventiva. Gracias, Baldomero, por decirnos, efectivamente fue en Nueva York. Y sí, pero tener gente que hace esas cosas es muy importante. Yo lo vuelvo a decir, el otro día se lo comentaba yo a mi hijo. Aquí, saliendo a la izquierda de mi estudio, está un ambulatorio, un centro de salud para pacientes ambulatorios, ahí es donde me metí en el ojo. Y junto está una casetita donde hay dos UBI móviles, unidades de vigilancia intensiva, unidades de cuidados intensivos. No son ambulancias, son mucho más que ambulancias, son verdaderas unidades de cuidados intensivos sobre ruedas. Hay dos. Y están los médicos, y están los asistentes, y está el chofer. Y en los cafecitos de por aquí es donde comen y se van a tomar el café en la tarde y tal. Y le explicaba yo a mi hijo, mira, a estas personas les pagamos un buen sueldo, pues son médicos, oye, son asistentes sanitarios, son enfermeros, son gente con una preparación importante para tomar decisiones muy graves. Y a toda esta gente que tienes tú aquí con las dos ambulancias, le pagamos deseando que no hagan nada. Les pagamos todos los días, aunque no hagan nada, y les pagamos deseando de verdad que no tengan que hacer nada. Porque cada vez que tiene que salir la ambulancia hay una tragedia humana en proceso. Alguien a quien hay que recoger, alguien a quien hay que llevar al hospital, alguien que tiene una crisis de salud. Y esto es preferible que no ocurra, claro que ocurre. Pero le decía yo, nosotros les pagamos a ellos deseando que no hagan nada, deseando que no trabajen, porque los necesitamos allí el día que son necesarios. Eso no te lo puede resolver el libre mercado. Volvemos. Eso no te lo puede resolver el libre mercado. Eso lo tiene que hacer el Estado. Si no, lo que haces es tener ambulancias que por moverte 2 calles te cobran a ti $2,000. Porque te están cobrando todo el tiempo de inactividad también. Y en vez de que lo paguemos entre todos como un seguro médico pagado por toda la ciudadanía para tener las ambulancias necesarias para atenderte el día que las necesitas, lo que haces es un servicio privado que solo se le cobra a la persona que lo necesitó, tenga o no dinero, tenga o no la necesidad. Yo no veo que sea tan difícil que explicar por qué la idea de que todo debe ser libre mercado es una estupidez, incluso mayor que la idea que todo tiene que ser estatal, incluso mayor. O sea que entre libertarismo y comunismo yo francamente prefiero la Fanta de naranja, decididamente.
93 usuarios en el, pues no sé, ya no sé dónde está cada quien, yo estoy aquí. Vamos a cosas que sabemos, como decíamos, el día de hoy vamos a hablar de Caroline Herschel, la dama de los cometas, que además bailaba muy bien. Ah, sí, los científicos bailan y luego andan en shorts y juegan tenis y se van a la playa y todo eso. Pero hay gente que nos da la impresión de que viven en una cajita y lo sacan, ¿no? Entonces, a los músicos los sacas de su cajita, hacen su show y los vuelves a meter en su cajita. No tienen vida normal, ¿no? Los científicos deben ser personas que se levantan, hacen ciencia, comen, siguen haciendo ciencia, se duermen y luego cuando despiertan pues siguen haciendo ciencia, ¿no? Ah, no, pero es que les gusta el fútbol y no, ¿cómo? No, eso no es serio. No es la seriedad de un científico. Uy, les gusta el cine y el circo. Van al circo muy encantados. De veras, a muchas personas las vemos como si vivieran en una cajita. Entonces estamos hablando de la primera científica profesional, la dama de los cometas, la descubridora de cometas en grandes cantidades, la primera científica profesional, pero bailaba y cantaba, según nos dicen, y según nos vamos a enterar ahora al escuchar durante los próximos 8 minutos la historia de la señora Caroline Herschel. Volvemos. La mujer a la que se puede considerar como la primera científica profesional podía haber pasado sus días como una simple sirvienta en Hannover. El destino de la mujer alemana en el siglo XVIII, y para el caso en prácticamente todo el mundo, era el matrimonio, con el atenuante apenas de que, a diferencia de lo que había pasado en el siglo anterior, ella podía opinar acerca de su futuro marido y no era siempre objeto de matrimonios convenidos por sus padres sin más. Las mujeres empezaban a tener las posibilidades de ganarse la vida no solo como criadas o prostitutas. El arte, la literatura, la costura, la enfermería y la industria textil eran espacios donde podían gozar de cierta independencia. Y las convulsiones de la Ilustración, que marcaría la segunda mitad del siglo, traerían cambios irreversibles. Caroline Lucrecia Herschel, nacida al mediar el siglo el 16 de marzo de 1750 en Hannover, no tenía perspectivas demasiado halagüeñas. Como parte de la clase trabajadora, hija de un jardinero y músico y de una mujer muy tradicionalista, sufrió una infancia de enfermedades. La viruela le dejó cicatrices en las mejillas y una leve deformación en un ojo, y también padeció tifus a los 10 años, por lo que nunca superó la estatura de 1,30 m. Sus posibilidades de casarse eran, pues, escasa. Su suerte tomó primero la forma de su padre, empeñado en darles a sus hijos una educación amplia. Eran 4 varones y 6 mujeres, y la educación de estas últimas enfrentó la oposición de su madre, tradicionalista y adusta, y que en el caso de Caroline consideraba más práctica convertirla en su criada, mientras Isaac el padre la educaba casi a escondidas. El destino que parecía esperarle cambió cuando su hermano William dejó llevarla consigo a Bath, Inglaterra, donde tenía una buena posición como organista y director de orquesta. La llevó, sí, como sirvienta, pero además le enseñó inglés, matemáticas y música. Caroline pronto se reveló como una soprano de gran calidad que realizó un buen número de presentaciones ante el público con su hermano como director de orquesta. William Herschel era mucho más que un músico. Siguiendo los variados intereses de su padre, que había experimentado una gran fascinación por el cielo, fue interesándose cada vez más en la astronomía, y Caroline empezó el camino de la ciencia con él, trabajando como su asistente, puliendo los espejos con los que su hermano construiría su primer telescopio. William Herschel descubrió el planeta Urano en 1871 y pronto fue nombrado Caballero del Reino y Astrónomo Real por el rey Jorge III. Dedicado ya totalmente a la astronomía, William empezó una serie de observaciones de todo el cielo a través de su telescopio, que registraba cuidadosamente Caroline, para después llevar a cabo los cálculos matemáticos que convertían las observaciones en datos precisos. Esas observaciones dieron como fruto el descubrimiento de más de 2.500 grupos de estrellas y nebulosas que hoy sabemos que son otras galaxias. Caroline también empezó a hacer sus propias observaciones astronómicas con un telescopio que le regaló su hermano, y el 26 de febrero de 1783 hizo su primer descubrimiento astronómico, un grupo de estrellas que hoy se conoce como NGC 2360. A ese acontecimiento seguiría el descubrimiento de 14 nuevas nebulosas. Solo 3 años después, y ya como astrónoma por derecho propio, Caroline identificó un objeto que se movía lentamente por el cielo. Era el 1 de agosto de 1786 y Caroline informó a otros astrónomos para que observaran el objeto que ella había hallado, un cometa,
el primero descubierto por una mujer, denominado C1786P1 o mucho más poéticamente, el cometa de la primera dama. Poco después también descubriría otra nebulosa, la NGC 205, galaxia compañera de nuestra más cercana vecina cósmica, la galaxia de Andrómeda. Sus logros no pasaron desapercibidos y al año siguiente, en 1787, el rey Jorge III empleó formalmente a Caroline Herschel como asistente de su hermano, el hecho que la convirtió en la primera mujer que recibió un pago por prestar servicios de carácter científico. Su asignación anual, sin embargo, era de 50 libras, la cuarta parte de las 200 que recibía su hermano. Dependiente de William pese a todo, Caroline encontró su libertad científica finalmente cuando su hermano se casó en 1788 y su nueva esposa se hizo cargo de las obligaciones de la casa, permitiéndole a la astrónoma dedicar más tiempo a sus observaciones y cálculos. En los siguientes años, Caroline Herschel descubriría otros 7 cometas, el último en 1797. No sería sino hasta 1980 cuando otra mujer lograría romper su récord de descubrimientos, Caroline Shoemaker, que ha descubierto la impresionante cantidad de 32 cometas, además de unos 800 asteroides, más que ningún otro ser humano, hombre o mujer. Entre 1786 y 1797, Caroline Herschel se ocupó de hacer un nuevo catálogo de estrellas, revisando, corrigiendo y adicionando con sus observaciones y las de su hermano el catálogo que había desarrollado el famoso John Flamsteed, revisando las posiciones de las estrellas conocidas y agregando las de otros 650 astros. El catálogo sería publicado por la Royal Society en 1798. Además de su trabajo personal, Caroline Herschel jugó un papel fundamental en la educación de su sobrino John, el hijo de William Herschel. Impulsó su curiosidad, influyó para que estudiara en Cambridge y trabajó con él al final de su vida como asociada en investigación. Al morir su hermano en 1822, Caroline volvió a Hannover a vivir con su hermano menor y continuar su trabajo en el catálogo de todos los hallazgos que habían realizado ella y William, la asombrosa cantidad de 2.500 nebulosas, catálogo que finalmente envió en 1828 a la Royal Astronomical Society. Esta sociedad científica, que había tenido una relación estrecha con Caroline durante varios años, tomó entonces la decisión sin precedentes de concederle su medalla de oro y de hacerla miembro honorario de la organización. En 1838 también fue elegida miembro de la Real Academia Irlandesa y en 1846 el entonces rey de Prusia, Federico Guillermo IV, le otorgó la medalla de oro de la ciencia. Caroline Herschel murió el 9 de enero de 1848, poco antes de cumplir 98 años. Su epitafio, escrito por ella misma, dice: «Los ojos de ella, quien es glorificada aquí abajo, se dirigieron a los cielos pletóricos de estrellas». Y al dirigir sus ojos a las alturas, Caroline Herschel se convirtió en la científica más importante desde Hipatia de Alejandría, abriendo el camino a muchas otras astrónomas, astrofísicas y cosmólogas. En los últimos años de su vida, Caroline Herschel fue una celebridad, cuya compañía buscaban científicos y personajes de la élite europea y disfrutaba de su fama. Su sobrino John recordaba cómo a los 83 años recorría alegremente la ciudad y por las noches cantaba rimas antiguas y bailaba. Una científica feliz. Pues así la historia de la señora Caroline Herschel. Me salto muchas cosas, porque tenemos mucho que ver hoy, decía yo, y esta me la tengo yo que. A ver. Ay, amigos, han salido los Wrapped, o sea, los resúmenes de Spotify. Por cierto, el mío, unos 13.700 minutos, que se me hacen muy poquitos. Pero además tuve un problema muy grave yo con mi rap de Spotify, porque durante como 3 meses lo estuve compartiendo con mi hijo. Luego me di cuenta que podía hacer 2 cuentas distintas dentro de la misma cuenta que estoy, dentro de la misma suscripción que tengo. Entonces mi hijo usaba mi Spotify y me lo llenó de cosas que no quiero oír. Entonces me aparecen, uno de tus artistas más escuchados es este, y es horroroso. No, ahora mi hijo está mejorando mucho su gusto musical, debo decirlo,
Pero en abril del año pasado de este año, era una cosa tremenda. Y sí, reggaetón, toda la onda. Entonces, pues también, ya luego mejoró la cosa, pero entonces mi rap tiene cosas muy extrañas, ¿no? Cosas que no escucharía yo jamás. Pero me encontré con lo siguiente en lo diario, en el diario de Nacho Escolar. Gente que siempre está escuchando algo. Es sano acumular más de 30,000 minutos en Spotify. Muchos usuarios han alcanzado cifras impresionantes en el rap de Spotify de 2024, 50,000, 70,000 o 100,000 minutos. ¿Qué revela de nosotros ese dato? Porque eso significa algo muy importante. ¿Debemos celebrar que nunca en la historia se ha escuchado tanta música o debemos lamentar que nunca el silencio se ha escuchado tampoco? Que es una estupidez así de grande que me obligó a decir. Ahora dice lo diario en su clickbait que si oyes más de hora y media de música al día, que es lo que son 30,000 minutos al año, igual estás enfermo, no es sano, ten mucho miedo, vamos a morir todos. Y le dije a Ignacio Escolar, que ya no me contesta, hace muchos años que no me contesta, si no tienen de qué escribir, les doy ideas, Nacho, pues no sean ridículos. Y es que, bueno, yo sé que estos son de los que te dicen, oye, necesito que hagas, ya salió el rap, ay, qué bien, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer algo así como, una nota así como de color, bueno, hazte algo. Y entonces alguien va y se lo hace y no tiene ningún valor informativo, no tiene ningún valor noticioso, no tiene ningún valor de ningún tipo. Pues se lo hace, pues se lo mandaron, ¿no? Entonces dice que la aplicación musical solo recopila datos de escucha desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre, es decir, solo se contabilizan 10 meses. ¿Qué revela de nosotros de este dato? Repite. Bueno, luego nos da 3 ejemplos que son de personas que oyen Spotify y que pueden ser totalmente aleatorios, o sea, que no tienen ninguna representatividad, hombre, o que son inventados, ¿no? María es teletrabajadora de informática y entonces oye muchas horas, no se me lo estoy inventando ahora, pero me la puede inventar. Y ella dice que así se siente menos sola porque como no tiene perrito, porque su perrito murió, pues entonces lo está sustituyendo con Spotify. Eso no estará indicando que está chiflada. No sé. Mete a 3 personas que entrevistó, según esto, sean ciertas o no, aleatorias o inventados, y luego se hace preguntas de estas que no son más que clickbait, pero que son tremendamente enfermizas. Existe un umbral de consumo a partir del cual los efectos de la música se vuelven perjudiciales para el oyente. Pues mira, si lo hay, tendría que decirlo la ciencia, no 3 amiguetes que tienes por ahí a los que supuestamente entrevistaste. Un tenor y divulgador musical, bueno, por lo menos algo es algo, dijo alguien. Dice, para mí no es antes de Cristo y después de Cristo, sino antes de Spotify y después de Spotify. Me parece espectacular porque ahora la música es infinita, es libre y está al alcance de todos. Bueno, no es infinita, no está libre, porque hay que pagar, pero sí está al alcance de todos. Mira. Y bueno, una de las supuestas entrevistadas, ay, pienso que estoy bendecida por haber nacido en una época con este acceso infinito a la música. Ay, mira, dice lo mismo que el otro. Ten mucho cuidado a la hora de estar haciendo estas cosas, que no se repita lo que dicen los dos entrevistados, porque igual parece que es solo uno y da mala imagen. Pero dice cosas como el hecho de que vivamos con una banda sonora constante no alude solo a la cantidad de música que consumimos, sino a cómo altera nuestra percepción de la realidad. Ajá. El hecho de que oigas música altera tu percepción de la realidad. Y eso lo dije porque, mira, me lo saqué de aquí. Bueno, Elena Hernández, pero esta sí existe. Porque ¿a dónde tenemos que llegar cuando hacemos este tipo de preguntas clickbaiteras? Pues mira, es pecado. Si oyes mucha música, pues te lo pasas bien. Y eso es pecado. Entonces,
Pues vamos a buscar una monja que haga silencio. Elena Hernández, voluntaria en el proyecto Más que Silencio, reivindica la necesidad de un descanso sonoro. Sí, mira, te quitas los auriculares y ya estás oyendo música. No, no se les ocurrió eso, se les ocurrió que hicieron la apertura de un centro ubicado cerca de la Plaza de España en Madrid con el propósito de ofrecer de manera gratuita un espacio de calma en mitad del estruendo de la ciudad. Tú te metes al Parque del Retiro con tu librito y sin auriculares, estás en el silencio. Pero ahí no hay monjas. Aporta serenidad, equilibrio. Hernández, que ahí es donde nos informa que es parte de la congregación de las dominicas. Estar presente, esto es muy del mindfulness, reconocerse lo que uno vive. El silencio ayuda a discernir. Porque dice Hernández, esa es la experta a la que vamos. Escuchar música en exceso puede llevarnos a desconectar de nosotros mismos. ¿Te imaginas? Ya no soy yo. Y a perder lo esencial. A veces utilizamos el ruido de fondo para evitar encontrarnos con nosotros mismos. Señora, un espejo. Llegar a casa y poner música o la televisión hace que te pierdas cosas importantes. ¿Qué cosas importantes te pierdes? Si por eso no besas a tus hijos, tu problema es otro, no es la música, digo yo. Pero dice, y aquí viene lo más católico y cristianote del asunto, convivir con el silencio puede suponer un desafío. Abre comillas. No siempre es agradable. Estar en silencio es un reto porque te enfrenta a lo que eres y te obliga a mirar de frente tu propia realidad. Y yo dije, mira. Lo tuiteé porque alguien me dijo, bueno, es que quizás quieren decir, la reflexión a la que llega el artículo, que es esto, es algo que yo pienso mucho, me dijo alguien. Le contesté, yo pienso mucho en mis antepasados. Labradores, básicamente, gente del campo. Mis abuelos, mis bisabuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, pues eran gente que sacaba el diario condumio de la tierra sobándose el lomo como se debe. Pienso que oían música los domingos en la iglesia, con suerte y en alguna fiesta anual. Que la música para entretenerse, la música como cultura, la música como vivencia propia, les era totalmente ajena, vivían en un silencio muy mejorable. Que no es sino hasta el siglo XX cuando la democratización llega a la música con la grabación que abarata lo que era un deporte caro para élites. O tenías a tu propio cuarteto como el Rey Leopoldo, o podías ir a un teatro donde había música muy pomposa, pero que no era para las mayorías. Digo, y me jode horrores que los snobs de tengo que escribir un artículo o esta semana no cobro, se la viven diciendo que las mejores cosas que nos ha traído el cambio son horribles, nos matan. La medicina, las vacunas, la música, el cine, todo es espantoso, todo nos mata y todo lo cobran. Me tienen hasta el sombrero con ese buscar todas las semanas algo de qué lloriquear y con lo cual provocar miedo y culpabilidad entre la gente normal. La gente que vio su rap dijo, ay mira, oí un montón de minutos y no pasa nada. Porque nadie está chutándose música como quien se chuta una droga. Es que toda la implicación es absolutamente irracional y al mismo tiempo alejada del hecho de que la música es una de las actividades humanas más maravillosas y que hasta hace 200 años casi nunca la disfrutaban las grandes mayorías a las que pertenecen ustedes y yo, o perteneceríamos si hubiéramos vivido entonces. Y finalmente les decía yo, les deseo un vórtice temporal, les deseo que un vórtice temporal los devuelva al siglo XII, donde no hay nada de lo que detestan y su destino es ser labradores con hambre y piojos. Y siempre decía yo después, lo dicen como si, siempre la religión promoviendo el ascetismo. Para los demás, lo dicen como si alguien te obligara a oír música. Si alguien te pusiera los auriculares, ay, no, tienes que oír esto. Te vuelven víctima y te salvan como siempre dicen que hay que salvarse. Con algo incómodo, con algo desagradable, un cilicio para pensar en lo trascendente, unos azotes en la Semana Santa que a Dios le reencanta que te los des. Que se vayan al cuerno, que se ocupen de sus orejas, de sus barrigas, de sus partes nobles y de sus socios violadores.
que desafíen a Steph Curry al básquetbol, pero que dejen de sollozar a sueldo, manga de inútiles, decía yo. Dejen a la gente disfrutar, por más que les duela a los del hábito y el incienso. Son mala gente, que llora la sonrisa ajena y sonríe ante el dolor. Culpabilizadores que siempre han odiado el placer, hijos de Roberto Belarmino. Y para quien no sepa quién es Roberto Belarmino, fue el inquisidor que quemó vivo a Giordano Bruno y que metió en el arresto domiciliario los últimos 9 años de su vida a Galileo Galilei. De verdad, no nos estamos pasando de estúpidos con esto. Ahí están mis 13.700. Pues eso poco. Ya quisiera yo poder oír más música. El problema aquí es que como oigo mucho, me gusta mucho la música en vivo, seguramente en YouTube sí tengo otros 30,000 minutos. Y entonces estoy enfermo, me dice Nacho Escolar y su periódico. Es que en serio. ¿Qué más dicen ustedes? Un video sobre la mentira de que somos energía y todo es energía y vibras. No, todo es energía. Lo que pasa es que no es la energía que dicen que es, así como mística y malévola. No, somos energía. La energía es la capacidad de desarrollar un trabajo. Es la definición de la física. Y sí, somos energía, en este caso condensada en materia. La energía y la materia son intercambiables de acuerdo a la fórmula famosa de Einstein, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Si tú pesas 80 kilos de masa y lo multiplicas por la velocidad de la luz al cuadrado, obtienes cuánta energía eres. Pero eso no quiere decir lo que quieren decir los que hablan de energía. Cuando hablan de energía siempre hablan de energías místicas y mágicas. Y no sé si tenga sentido hablar de eso. No lo sé, lo voy a pensar. Yo soy ateo gracias a usted y a Alfonso Villalpando. A mí no me metan. Muchas gracias, pero no. ¿Qué opina de Mario Bunge? ¿Lo conoció? Me pregunta Susana Villarreal. Sí lo conocí. Fue a México a dar una charla en la Facultad de Psicología, promovido por un grupo de amigos, en el cual yo finalmente me integré cuando creamos la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica. Y esa noche fuimos a cenar con él y con su señora esposa. Y muy independientemente de lo que hablamos, se enojó mucho conmigo porque yo fumé. Entonces, no, que no quiero que fumes. Todavía era legal fumar en los restaurantes. No, me salí, me estaba yo enojadísimo. Porque me parecía muy exagerada la posición antitabaco de él. Con el otro que me pasó fue con Stallman, con Richard Stallman. Con Richard Stallman, que una vez dijo, pues no, yo no quiero que la gente fume en este congreso. Y dije, pues, estábamos en un congreso precisamente del tema. Y dije yo, pero yo fumo y es legal que fume y hay ceniceros para que yo fume. Pues no quiero que fumes, pues entonces no participo. Y no participé. Pero me parecía que las imposiciones, ¿me entiendes? Si me hubieran dicho, oye, por favor, si fueras tan amable, pues, o fumar lejos de mí porque me molesta. Hombre, yo lo entiendo. Cuando te pones así, como lo puso Richard Stallman, pues yo lo mando a la mierda y ya es así de sencillo. Pero Mario Bunge me parece un sujeto brillante, y me parece un sujeto brillante porque era físico. Luego se dedicó a pensar sobre ciencia, pero él era físico. No estudió la licenciatura en filosofía, pero por supuesto, como pensaba sobre la ciencia, él decía que era filósofo, los demás decían que era filósofo. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿qué hacía? Practicaba la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? Y no hay una respuesta. No conozco a Eduardo Wilson. Cada coche de gasolina o gasoil que circula en Florida va a tener que pagar cada día que circula $10,000. Bueno, sí, esto lo dice Hipólito Aceituno, sí, porque está modificando el clima con la emisión de gases de invernadero. Mira, qué buena observación, me pareció agudísima y brillante. Te pintas el bigote o no te salen canas. Es obvio que está teñido, no sean tontos, hombre. Claro que está teñido. Y antes me teñía yo el cabello porque este es un país, España, que es tremendamente poco amable con la gente mayor. Entre otras cosas por el desempleo, ya lo he explicado. Entre otras cosas por el desempleo juvenil que tenemos,
La gerontofobia es terrible. La gente mayor tiene que quitarse porque no permite que los jóvenes se hagan ricos y famosos. Y entonces, tú tienes una televisión, por ejemplo, con una media de edad de los presentadores entre 30 y 40 años. No tienes presentadores de 70, 80 años como en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, ¿no? No tienes periodistas eh, de una posición legendaria que siguen trabajando a los 80 felices de la vida, ¿no? No, aquí no puede ser, porque entonces no estás dejando que los nuevos talentos se desarrollen. Entonces, entre otras cosas, por eso pues trata uno de no presentarse como alguien demasiado mayor. Me dejé de teñir el pelo cuando mis hijos se pusieron de acuerdo los tres y dijeron, ya, bueno, pues vale, me dejo el pelo blanco. Pero el bigote me parece divertido. Y cuando me deja de parecer divertido, dejaré de teñir, lógicamente. Un vídeo sobre el tema de las apuestas. Mira, es interesante. Pero al fin se reduce al hecho de que las apuestas están diseñadas para que pierdas. Las apuestas están diseñadas para que gane la casa. Los únicos que ganan en las apuestas son los dueños de los casinos. ¿Qué opinas de los que están ejecutando miembros del ejército sirio? No sé quiénes están ejecutando a quiénes, en qué condiciones, bajo qué circunstancias o por qué, entonces no tengo opinión. Dice Alberto Hurtado que una de las cosas por las que se vino a España y no a Estados Unidos fue por su sistema de salud. Imagina pensar, hago ejercicio y me lesiono y pago miles de dólares, o dejo de hacer ejercicio y me arriesgo a ser más propenso a enfermedades. Claro, yo no he usado por lesiones de deporte, no he usado nunca. Mi hijo sí. Mi hijo sí, cuando se rompió el brazo pues, jugando fútbol, se rompió el radio. Y sí, bueno, entramos a urgencias en el hospital de Cabueñes, que es el que está más cerca de aquí, hospital magnífico, y en 2 horas estábamos fuera con la factura reducida, el yeso, la radiografía y la fecha de cuándo habría que volver para revisarla, para hacer una nueva radiografía y ver cómo iba a la mitad del proceso de curación del hueso, una cosa maravillosa verdaderamente. Bueno, teníamos otra cuestión que hay que ver. Seguro usted ha oído hablar de los drones misteriosones. Resulta que en Nueva Jersey se dieron cuenta que había cosas en el cielo. Y en noviembre levantaron la voz de alarma. ¡Hay drones! Entonces empezó a haber más drones. Entonces hicieron las clásicas preguntas de la gente que no tiene idea de cómo enfrentar estos problemas. La primera fue, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Qué pretenden los drones? ¿Cómo era que decía Lelutier? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué no se muestran? ¿Qué querrán? ¿Son drones o son qué? Llegó el punto en que un chiflado en la televisión estadounidense dijo que Irán había puesto una nave nodriza enfrente de los Estados Unidos en el Atlántico, enfrente de Nueva York, Nueva Jersey, y esa había soltado cientos de drones, pero por supuesto con carga infinita, por lo visto en la batería. Eso sería maravilloso. Pero nadie, o sea, se veían los drones, pero nadie veía la nave nodriza, ¿no? La nave nodriza iraní con drones iraníes. La solución de Estados Unidos, por supuesto, y ha sido varias, incluido, por supuesto, el presidente de los Estados Unidos, el electo hasta ahora, Donald John Trump, que dice avistamientos misteriosos de drones en todo el país. ¿Puede estar esto ocurriendo realmente sin que lo sepa nuestro gobierno? Es la clásica pregunta, porque estás implicando que el gobierno lo sabe y que tú sabes que el gobierno lo sabe. Pero tú no dices lo que sabe el gobierno, sino le exiges al gobierno que diga lo que sabe. No lo creo. Que el público sepa y ahora mismo, de otro modo, a dispararles, a derribarlos a tiros.
Son drones. Bueno, no todos. Un exgobernador de no me acuerdo dónde, que ahora es senador por Florida, puso un vídeo que tomó él en la noche desde su casita. Miren, allí hay unos drones. Y puso un tweet. Entonces en los comentarios, notas de la comunidad que se pueden hacer en los tweets, dijo alguien, mira, en el minuto tal cual se ve que esas son precisamente el cinturón de Orión, son las 3 estrellas que hacen el cinturón de Orión, y entonces por lo tanto ese otro dron es Sirio y ese otro dios es Procyon. O sea, este tipo no había levantado la vista al cielo jamás en toda su vida, el señor político estadounidense, y entonces pensó que todas las luces que había arriba pues eran drones que lo estaban vigilando, ¿no? A ver si se comía su hamburguesa o no se la comía. Había varios que tú veas el vídeo y dices, pues es un avión. No, es que va rapidísimo. Sí, los aviones suelen ir rápido. Luego tenías a la gente que hace lo que siempre hacen. Y esto con los ovnis. Siempre me llamó mucho la atención. Te dicen de qué tamaño eran cuando no hay un marco de referencia. Es decir, si algo está en las alturas, tú no sabes de qué tamaño es, a menos que conozcas exactamente su velocidad. Pero si está lo suficientemente lejos para que no haya paralaje, es decir, a ver, me explico. Cuando tú ves en la calle a alguien, en la noche sobre todo, ves una silueta, pero sabes si se está acercando o alejando por el paralaje, es decir, tus ojos, si se está acercando, tus ojos mínimamente van a converger cada vez más, mientras que si se va alejando, tus ojos van a divergir un poco más. Y eso lo puedes percibir lo suficiente para saber si una persona se está alejando o se está acercando. Sobre todo si está a una distancia tal que no puedes ver que se hace más pequeño o más grande. Entonces el paralaje entre nuestros dos ojos nos permite juzgar distancias y juzgar tamaños, pero no a ciertas distancias. De pronto alguien dijo, un dron, este dron tenía 6 metros de largo. Y ¿contra qué lo comparaste? Si no sabes a qué altura está. O sea, un avión a la altura de crucero y un dron a 300 metros de altura se ven idénticos. Claro que por las luces uno sabe que es un avión por las luces de posicionamiento y el estroboscopio central y en fin, las características que hacen que sepa uno que existen para que uno sepa que eso es un avión. Bueno, llegó a ver cosas como esta. Este es un fotograma que vi. Esto es Venus. Desafocado. Y se movía raro, sí, se movía raro porque cuando desafocas, las luces hacen cosas raras, como que vibran. Pero era Venus, era un camarógrafo que no había enfocado su cámara, y era Venus tanto como Venus fue el ovni del eclipse en México en 1991, que lanzó la carrera de Jaime Maussan. Si pueden confundir a Venus y al cinturón de Orión y a un montón de aviones con drones, pues igual parte de eso son los drones. Te espera. ¿Y acaso hay drones? Pues sí, en Estados Unidos es legal, cosa que aquí en España no, yo sufro mucho porque me encanta volar drones. Tuve unos pequeñitos, nunca he comprado un dron mayor porque no puedo volarlo. En Estados Unidos es legal volar drones, salvo en las zonas especialmente designadas de los aeropuertos y las bases militares, hasta 400 metros de altura. ¿Qué pasa? Empieza alguien a decir que hay drones y los que tienen drones pues ponen en acción sus drones para buscar a los otros drones a ver quién son. Y como cientos, si no es que miles de personas tienen drones, unos por tocar las narices y otros por tratar de averiguar o seguir a los otros drones que no saben de quién son, han llenado de drones esto. Pero para esto necesita un experto. Yo oí a un experto llamado Will Austin, experto en sistemas de vuelo no tripulado, que estuvo revisando cientos de horas de vídeo y fotos
del ataque de los drones en Nueva Jersey y ahora ya se pasó a Ohio y están en Nueva York y van a cubrir el mundo. Lo que dice él, 1, la mayoría son aviones. 2, no hay drones grandes. Todos son de menos de 55 libras, que son 27 kilos. La mayoría son de menos de 10 libras, o sea, de menos de 5 kilos, drones pequeñitos. Se identifican fácilmente, explicaba él, si sabes lo que estás viendo. Si miras para arriba y confundes el cinturón de Orión o Júpiter, que es el cuerpo más brillante en el cielo cuando no está Venus, lo confundes con un dron, pues ya tienes un problema. En Nueva Jersey, concretamente, perdón, dije 400 metros, me exageré muchísimo. En Nueva Jersey, los drones pequeños, decía este experto, pueden volar hasta los 400 pies, o sea, 120 metros. Sigue siendo un montón de altura. Y decía él, mira, la gente que hace drones grandes y tiene drones grandes, está trabajando con tecnologías que valen millones de dólares. No se ponen a jugar, a pasearse sobre Nueva Jersey. Lo que hay allí son drones de juguetes, son drones de gente normal. Son gente que está buscando a los drones misteriosos o gente que está fingiendo ser un dron misterioso. Y lo único que pedía él, por favor no les disparen. Pues no te imaginas. Estás volando tu dron y de pronto sale ahí Clint Eastwood versión infradotado mental. Se puede dispararle a tu dron. Oye, chico, me lo tienes que pagar. Yo estoy haciendo algo perfectamente legal, que es volar mi dron, en las condiciones en las que me permite la legislación local, y tú sales ahí, te sientes el amo de la pradera y empiezas a dispararle, o sea, con una escopeta, a matar drones, ¿no? Yo soy cazador, ¿qué cazas? Drones. Fue Larry Hogan, exgobernador de Maryland, el que encontró, creía que Orión eran unos drones. Es un misterio que no existe. No es un misterio. Es un no misterio. ¿Por qué? Los objetos voladores no identificados son no identificados. ¿Sí? Como dice una serie que vi hoy en Historia, en el canal de Historia, pasé y vi que estaban anunciando ovnis no identificados. Oh, mira tú, qué raro. A diferencia de los ovnis sí identificados, existen. Bueno, si has identificado que son drones, son drones. Y si son drones que no pueden ser grandes, son drones pequeños, y esos los tiene la mayoría de la gente. Y ahora todo el que tiene uno lo está poniendo a volar en Nueva Jersey. Lo que estoy esperando es que empiecen a volar drones en México, o en Buenos Aires, o en Bolivia, y se arme una de esas de la que salen 5 Mausanes, 6 Sixtos Paces y 2 JJ Benítez a vivir del cuento los siguientes 40 años. Dice, ¿cuál es el problema de Latinoamérica? ¿Se ha aprobado el liberalismo, socialismo? Uy, ¿socialismo cuándo? Entiendo que dice socialismo al estilo marxista. Fuera de Cuba, no. Fuera de Cuba no se ha aprobado. ¿Socialdemocracia dónde? Y parece no arrancar, dijo un escritor, y yo me pregunto lo mismo. Dile al escritor que está poco informado. América Latina ha aprobado caudillazgos. Y los caudillazgos siempre llevan al mismo lugar, no importa con qué ideología se disfracen. Para que una ideología se pueda poner a prueba, necesitas gente que realmente crea en ella. Necesitas gente que quiere el gobierno, como lo decía mi querido Moncho García, quien ya he entrevistado aquí en el canal, actual secretario del Partido Socialista aquí en Gijón. Y decía él, tuvimos una asamblea para presentar las enmiendas a el documento marco del Congreso Asturiano del Partido Socialista, que se va a celebrar dentro de un par de semanas. Y decía Moncho, para nosotros el poder es la herramienta para lograr mejorar la vida de los más desprotegidos. Pues sí. No es el poder por el poder mismo, no es el poder para que me aplaudan un montón. Es el poder
como una herramienta para lograr una serie de cosas que sin poder no puedes lograr. Si no tienes gente que ve las cosas así, dice, yo voy a poner en práctica mi ideología, no tienes mucho que valorar. Si me dices que Perón tenía ideología, no, Perón tenía la ideología del peronismo. Él quería ser presidente, se gustaba un montón como presidente y usó a sus dos esposas para sustentar sus presidencias. No es alguien que promueva una idea concreta. Hemos tenido, sí, los dictadores son de derecha, sí, pero no ponen en práctica las visiones socioliberales, por ejemplo, de la democracia cristiana alemana o francesa. No. Entonces, a mí se me hace muy difícil decir que en la América Latina ya se probó todo y todo falló. No se ha probado nada. La más cercana a la socialdemocracia han sido los gobiernos uruguayos y en cierta medida Lula, pero en cierta medida, no de manera muy abierta. Yo creo que estamos muy lejos de poder decir que en América Latina ya no arranca nada. Lo que tenemos que hacer es quitarnos de caudillos. Y esto lo he dicho en México, lo dije en México durante todo el sexenio del López Obrador, cuando la gente me preguntaba, ¿quién va a ser el siguiente? ¿Quién nos va a salvar de lo que ha hecho López Obrador? Y nadie. O se hace una organización política seria, transversal, donde la militancia y la ciudadanía tomen las decisiones, o buscamos un señor que ponemos, como antes buscamos a López Obrador, como antes buscamos a un líder, un caudillo, al bueno, al tapado, que era entonces en México, al que no va a hacer lo que tú quieres porque no tiene la obligación de hacerlo, porque no es producto de un proceso político sano, partidista, ideológico, de, 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 de un proyecto hecho por un grupo de ciudadanos para que una persona lo lleve a cabo, pero rindiendo cuentas, sino que lo ponen y luego ya es Dios, como López Obrador, o ahora Sheinbaum. Yo creo que estamos muy lejos de... ¿Has visitado la Alhambra? Y si es así, ¿qué impresión tuviste? He estado en la Alhambra 3 veces. No, 2 veces. 2 veces. Una vez fui con mis hijas en el 97 y hace unos 3 años quizás estuve con mi chica allí. Me parece impresionante, me resulta enormemente impresionante, ¿no? Y al mismo tiempo me resulta avasalladora en cuanto a su lujo. Es decir, es el sueño dorado del poder absoluto, ¿no? Que era el poder que tenían sobre los territorios conquistados, los califas, los jefes, no tengo claro cuál sería en cada caso la denominación, pero los que mandaban. Y los que mandaban se daban una vida que a mí me apabulla en cierto modo. Evidentemente es maravillosa, arquitectónicamente es de una belleza extraordinaria, desde el punto de vista de los jardines, esos estanques, esos espejos son absolutamente estremecedores, porque te pones ahí y es belleza por la belleza misma, pero no te acuerdas que esa belleza era solo para unos pocos. Pero, y he estado en condiciones, por ejemplo, el Patio de los Leones, ahora ya no puedes acercarte al centro, y he visto cambios así, pero me parece sobre todo un lugar enormemente impresionante y evocador de fantasía. Si te quieres hacer fantasías, una visita a la Alhambra, vale. ¿Qué opina de la ley antibulos? ¿Es un ataque a la libre expresión? No. No, la ley antibulos protege la libre expresión de las ideas, pero no protege la mentira. La libre expresión nunca ha sido la libre expresión de la mentira. La falsedad no es un derecho. Engañar a los demás no es un derecho. Tú puedes tener opiniones repugnantes, pero presentar hechos falsos como reales no es parte de la libre expresión. Nunca lo ha sido, no debe serlo. Y debería estar legislado esto desde el principio. Tú no tienes derecho a embaucar a los demás. Es así de simple. Es así de simple a mis modestos ojos. Dice
¿En Latinoamérica no existe la socialdemocracia? No. Mira, yo de verdad nunca estuve de acuerdo con el marxismo. Nunca estuve de acuerdo con las ideas del comunismo en Cuba, como se me presentaban cuando tenía 13, 14 años, cuando estaba yo despertando a la política. Pero nunca tuve a dónde ir. Sí, hasta los proyectos de Cárdenas, que eran claramente socialdemócratas, eh, los proyectos de nación que tuvo en los procesos electorales, sobre todo del 94, el proceso electoral del 94, yo no tenía dónde irme, todos eran marxistas, todos soñaban con la revolución, todos esperaban que el Estado, que el Estado se apropiara de todos los medios de producción, todos esperaban la planificación centralizada de la economía en planes quinquenales como los de la Unión Soviética, que a todas luces estaban fracasando y que además habían sacrificado las libertades por ciertos derechos que al final tampoco tenían. No tenían ni el derecho al sindicato y el derecho a la huelga. ¿Cómo vas a ser tú si tú eres el proletariado, es el dueño de la fábrica? ¿Cómo es que los trabajadores de esta fábrica de motores se ponen en huelga? No pueden tener un sindicato, no pueden tener los derechos que yo quiero que tengan los trabajadores aquí, y no tienen las libertades que también quiero que tengan todos. Entonces, pero yo no tenía dónde hacerme. Entonces, mis compañeros de viaje siempre fueron gente de la izquierda leninista, y mis profesores en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la propia preparatoria, era algo normal ser marxista-leninista. Y no serlo, era raro. Cuando uno hacía ciertas preguntas te dabas cuenta que todo el mundo te miraban, todo el mundo pues, giraba a mirarte así como, y este no será medio que no es de los nuestros. Pues no, nunca fui de ellos, esa es la realidad. ¿Cuán moderados, censurados los comentarios que no están de acuerdo con usted? Es decir, disiento en varios puntos teológicos anteriores, pero no quiero perder tiempo. Es muy sencillo, yo no estoy dialogando aquí, estoy presentando una serie de hechos. Si tienes hechos distintos que mostrar, me parece excelente. Si tienes falsedades que contar, borro. Si tienes ataques que hacer, borro. Si haces afirmaciones sin sustento, borro. Y voy a explicar ahora por qué. Si he hecho algo en el canal sobre Nueva Acrópolis, no, fíjate, ese sí es una asignatura pendiente del canal, la Nueva Acrópolis. No sé qué tan fuerte sigue siendo la Nueva Acrópolis, pero a ver si me voy a sorprender, como con la nueva medicina germánica. Ahora me acaban de escribir de algún país latinoamericano, ni siquiera me dejaron claro de dónde. Una periodista cuya hermana acaba de morir porque se entregó a la nueva medicina germánica, y bueno, los resultados son los que siempre son. Bueno, vamos a hacer nuestros comentarios que ahora finalmente ya quedan bautizados debidamente como los comentarios temerarios. Comentarios temerarios. Ustedes comentan, uno se enojó, me cayó muy bien. Si ya no puede uno comentar sin que le respondas, si tú tienes derecho a comentar, yo tengo derecho a responderte. Lo funen, sin que lo vengan a funar a uno, decía el dueño del canal. Pues sí, es que es así de triste la vida, así de difícil son las cosas. Entonces, el hecho real es que pues, tenemos un montón de comentarios y no tantos. Y pues vamos a ver, tenemos primero. Y me acordé por eso, por lo que me dijeron. ¿Y por qué borra comentarios que no le gustan? Y la respuesta es, porque puedo. Y no es que no me gusten, es lo que ya dije. Cuando alguien dice, no, porque la Virgen María existe. ¿Crees tú? Pero no, si no lo puedes demostrar, no tienes lugar aquí. Eres un desgraciado infeliz. Sí, probablemente lo sea. Es más, te lo voy a demostrar borrándote. Ese tipo de cosas. Cuando se miente, sobre todo, me parece inadecuado mantener los comentarios. Sobre salud, se comentaba
esto de... perdón, pero es que al parecer me hice un lío. Disculpen. Dice Antonio Almonte P1P. Dice, esto es lo que está haciendo la ultraderechista Isabel Díaz Ayuso en Madrid, desmantelando la salud pública para darle grandes contratos a Quirón, que es lo equivalente a United Healthcare, pues ella tiene a su novio, su hermano y todo su entorno ganando millones en comisiones. La sanidad española es de las mejores del mundo, sin duda alguna, y Ayuso le está arruinando para favorecer a los de siempre. Y aquí sí le tuve que decir todo correcto, salvo, como veíamos antes, confundir a las clínicas Quirón, que son las clínicas privadas de altísima calidad, debo añadir, con United Healthcare. Quirón no ofrece seguros de salud. Es un hospital privado. Los equivalentes a United Healthcare, a una escala mucho menor, en España son aseguradoras como Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV o Caser, que hoy te ofrecen seguros a precios bajísimos hasta que revienten la sanidad pública y puedan poner primas a nivel de Estados Unidos, más de 1,000 euros al mes. Pero infórmate bien, pues. Porque sí, aquí había este error. Entonces dice, mucho cuidado que muy poco a poco en España estamos derivando hacia el sistema americano. Y le digo, seguiremos así mientras voten de modo que gobiernen el PP y Vox. Y allí da igual si votas Podemos, Partido Comunista del Pueblo Español, Junts, Bildu, se acabó la fiesta a quien votes para permitir el gobierno del PP y Vox. Teniendo el poder en comunidades o a nivel nacional, el PP Vox tiene como objetivo, como uno de sus objetivos, destruir la sanidad de todos. Eso es clarísimo. Por la idolatría, por supuesto, al libre mercado. La RAE, pateando el idioma, se enojaba igualito que al aceptar el uso del término presidenta. En México a muchas personas no les ha gustado que se use el término presidenta para Claudia Sheinbaum, porque estrictamente quien preside es presidente y no tiene género el presidente, ella es la presidenta o el presidente. Pero, le digo, el problema es que otros vocablos similares como sirvienta, intendenta o clienta ya estaban feminizados hace mucho y la RAE los había aceptado desde la gramática de 2009. Entonces no tiene que ver lo de la presidenta con el hecho de que sea Sheinbaum, por mucho que les caiga mal, a mí también. Y a mí esto de verdad, lo de Siria no es ninguna buena noticia. La caída del país en manos de los islamistas no es motivo de felicitación, ni lo es su más que previsible futuro, que ya lo vimos en el caso de Irak y de Libia como Estado fallido. O sea, es un Estado islamista, pero es un Estado fallido. Libia e Irak no son estados islamistas, son estados fallidos. Pero yo pregunté, ante esto, en vez de comentar, pregunté, ¿cayó en manos de los islamistas? ¿Seguro? Mire, todos los periodistas sensatos que yo he oído hablar dicen, no sabemos lo que va a pasar en Siria. No tenemos idea. Nadie lo sabe. Pero he notado un deseo enorme, por parte, por ejemplo, de Podemos y de Pablo Iglesias y de Canal Red, un deseo enorme de que sea efectivamente un Estado islamista tan represivo como el de Afganistán o por lo menos como el de Irán. Como que eso justificaría el apoyo que le dieron a Al-Assad durante los 14 años que duró esta guerra. Que no lo justificaría. Pero me parece vergonzoso que de veras haya tantas ganas de que Siria caiga en las garras de un islamismo ultrafundamentalista, ¿no? Porque ese mismo islamismo está en Arabia Saudita o en Irán mismo, pero ahí sí, el Canal Red y esa gente no se mete. Entonces, y otros quizás tienen unos deseos enormes de que sea un Estado democrático y moderno en el Medio Oriente, que también veo un poco idealista. Lo que sí sabemos es que los que están tomando, ejerciendo ahora el gobierno provisional,
ejercieron el gobierno en las zonas que dominaba el HCT y no estaban aplicando la Sharia ni estaban creando un califato. En esos territorios, durante años, que fueron administrados durante años por este mismo grupo. Lo cual no está ni a su favor ni en su contra, simplemente así es. Tocayo, ¿podría hacer un vídeo sobre la represión e imposición de los gobiernos marxistas del ateísmo en la población? Hay que ser justos, así como se puede reclamar contra la corrupción y abuso de la Iglesia, al ejercer su autoridad, también debe hacerse de los horrores en nombre del ateísmo. Esto me lo encuentro muy seguido. Digo, no se cometió ningún horror en nombre del ateísmo. Muere en nombre del Dios que no existe. No puedes matar en el nombre del no Dios, de la ausencia de las deidades. No es así. Generalmente, los gobiernos marxistas dejaron de promover la religión a veces y persiguieron a la Iglesia por ser cómplice de la explotación y los crímenes del poder político y económico, no por sus creencias. Nadie mató a nadie en nombre de la inexistencia de Dios, no importa qué cuentos te haya contado tu cura. Que al irte contra las iglesias, contra el poder eclesiástico, aliado del poder político y económico, seas ateo, es tan relevante como que seas bigotón. Como Stalin y Hitler tenían bigote, los bigotones matan. No. El ateísmo ha perseguido a la religión, los estados ateos han perseguido a las religiones, pero han perseguido a los dueños de las religiones, a los templos, pero no han atacado a nadie por sus creencias, que siempre han dicho que a las que tienen derecho. Y quiero recordar que, no sé si lo mencioné en otro momento, pero Stalin, en cuanto vio el tema de la guerra con claridad, después de la invasión del 41 por parte de Hitler, en el 42 hizo las paces con la Iglesia Ortodoxa rusa y hasta hoy. Tan buenos amigos como siempre. Sí, por cierto, lo comentaba yo, creo que en el siguiente. Pero bueno, ha llegado el momento y tenemos más preparado esto. Es el momento del premio Elton. TUS-1276 nos dice, esto está referido a lo que hablamos la semana pasada de que Javier Milei se está cargando la ciencia en Argentina. Y muchas de los comentarios que recibí eran de, bueno, pero es que pasaban como ciencia cosas de estudios de género. Bueno, probablemente eso estuviera incorrecto, pero eso no es para desfinanciar toda la ciencia, o sea, estás usando un pretexto. Como había estudios de género, entonces muera la microbiología. No, oye, no. Y sobre todo, y es increíble, tanto el gobierno de Morena en México como el gobierno de Milei en Argentina han logrado convencer a la gente que los científicos eran unos corruptos del tamaño del mundo, que robaban dinero y no hacían nada, y entonces hay que quitarles todo el financiamiento. Me deja alucinado que además, supuestamente, en polos diferentes de la política o de la visión ideológica o social, haya un antiintelectualismo y un odio a las ciencias similares. Entonces me dice TUS, como decía Elena Álvarez Bulla en México, la cuestión está en hacer que las inversiones en investigación valgan la pena y se conviertan en proyectos reales que beneficien a la población, porque más allá de si el gobierno invierte o no en investigación, de nada sirve si al final no hay políticas públicas para utilizar los resultados de las investigaciones, sean del campo que sean. También está el tema de las patentes y en manos de quién quedan, porque si se van al precario sector privado que tenemos en Latinoamérica, tampoco se puede hablar de un beneficio social. Todo quedaría en manos de particulares. Y le respondo, mira, nunca hay modo de saber si una investigación va a dar resultados o si estos resultados van a ser útiles. Esa visión de la ciencia es profundamente errónea, un utilitarismo que se pretende visionario, pero es totalmente ciego. El conocimiento vale por sí mismo, y los inventos más despreciados en su momento han sido enormemente valiosos, como el láser o la electricidad. Las patentes de la investigación pública son públicas, precisamente.
Digo, esa visión utilitarista la comparte una izquierda desneuronada como la mexicana, que ha destruido la ciencia en México, y una derecha sin corazón como la argentina. Y compartiendo Elton, el premio Elton, está Manu Gómez 3578. Ay, no, no, era otro, perdón. Milei desfinanciando a los zurdos y sus investigaciones científicas, entre comillas, también le quitará dinero a las madres de Mayo. Y le digo, tú ponle comillas a la microbiología, a las neurociencias, a la informática, a la física, y con ello justificas la persecución a científicos que en otros países son bien recibidos y contratados porque se entiende el valor que tiene la ciencia. El antiintelectualismo de los extremos es suicida, pero no lo van a entender fácilmente. Sobre la desfinanciación a las madres de Plaza de Mayo, que acaban de solicitar apoyo internacional porque les quita el dinero. Milei no es sino la legitimación de los crímenes de una dictadura a la que Milei está fuertemente aliado. Una vergüenza. Terminando con esto, para quienes no lo sepan, madres de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo, aunque tuvo una época en la que la señora que la dirigía tenía más intereses ideológicos que de otro tipo, Eve de Bonafini concretamente, una mujer que además defendía la violencia, vamos, problemas graves. Pero el origen, lo que realmente, lo que esencialmente buscan estas organizaciones es a los hijos de los desaparecidos argentinos que fueron entregados en adopción, en falsa adopción, a distintas personalidades, grupos del poder en Argentina, del poder político, del poder económico y del poder militar. Los niños que hoy tienen probablemente 50 años, ¿no? 73, 76, si van para los 50 años, ellos tienen derecho a saber quiénes son sus padres. Esto es uno de los fundamentos de la nueva visión de la adopción. Antes se le ocultaba a los niños quiénes eran sus padres, ahora no puedes hacerlo, porque es un derecho fundamental saber quiénes son tus padres si quieres saberlo. Hay chicos a los que no les interesa. 2, es necesario saber quiénes fueron cómplices de esta barbaridad, de asesinar a una madre esperando a que dé a luz. Una vez que da a luz, la torturas, la asesinas y el niño se lo entregas a un militar o a un potentado argentino. Todavía se está encontrando esta gente porque hay muchísimos casos. Fue una represión absolutamente brutal, injustificable por ningún motivo ideológico. Y mientras no se encuentre el último, no debería desfinanciarse. Entonces, esa es la razón por la que yo veo que está tremendamente mal ese desfinanciamiento, porque hay mucha gente que ha vivido creyendo que es hija de gente de la que no es hija. Y tiene derecho a saberlo. A mí me pasó. Lo que pasa es que a mí me daba igual. Cuando me enteré que mi padre no era mi padre, sino mi padre adoptivo, dije, pues qué bien, ¿y quién sería mi padre? Les pregunté en mi familia, ¿nadie sabe quién fue mi padre? No, no sabemos. Pues mira, seguramente saben, pero no me quieren decir, me da igual. Yo soy quien me he hecho ser. Pero esto no tiene nada que ver con los derechos que tiene la gente. Podrías hacer un video, y esto es sobre el caso concretamente de Bukele. Muchísima gente se molestó conmigo por decir que el proceso de Bukele se ha cargado un montón de inocentes. Ha habido muchas muertes a manos de las fuerzas de seguridad salvadoreñas. El propio gobierno ha dicho que en 2003 liberó a 7,000 inocentes, que este año ha liberado a 8,000 inocentes, y según Amnistía Internacional, aparte del maltrato, la tortura, las detenciones arbitrarias y los desaparecidos, hay varias decenas de miles, 26,000 según leí, 26,000 inocentes que están en las cárceles de Bukele. Y yo lo que digo es, había que hacerlo, se podía hacer de otra forma, se puede hacer con más cautela, se puede hacer con más seriedad. Me han acusado de defender a los maras. Eso es una acusación gorda, por supuesto lo borré. Me han preguntado si quiero yo que les den abrazos a los delincuentes, si estoy defendiendo a los delincuentes. No, los delincuentes tienen derechos, pero por supuesto hay que castigarlos. Pero yo estoy defendiendo a los inocentes. Pero hay mucha gente, por lo visto en El Salvador, que tiene la idea
de que ese precio vale la pena pagarlo. Alguno me ha dicho, es que está bien que hayan sido 26,000 porque serían muchos más las víctimas de las pandillas. Pues no lo sé, ni lo sabes tú. Pero eso no quiere decir que puedas entregar o estar de acuerdo con la muerte o con la cárcel de 26,000 de tus compatriotas para tú estar calentito. Porque no eres tú, no es uno de tus hijos, o no es uno de tus hermanos, o no es uno de tus padres el que ha sido detenido y encarcelado durante años injustamente. Entonces, hubo cosas como esta. Dice, podrías hacer un video con la parte buena que existe, te podría dar una lista, un paralelismo reflexivo. Cuando a un alcohólico crónico le retiras el alcohol repentinamente, ¿se siente bien? ¿En un tiempo estará mejor o debería seguir tomando? Lo que está diciendo... Ay, no, este no era. Perdón. Me he perdido y lo de las maras lo dejo para comentarlo después, porque hablaba también del caso de Milei y dice que al quitarle el financiamiento a la ciencia, pues ya el alcohólico va a dejar de tomar. Y yo digo que el paralelismo es tonto, ni un país es una persona, ni vivir dignamente es lo mismo que tener una gravísima adicción ni nada por el estilo. Son narrativas infantiles. Y voy a terminar con esto. Sí, ya sé que me hice un lío hoy y les ofrezco una disculpa. A veces no me da la vida, pero alguien está muy enojado. Manu Gómez 3578 está muy enojado porque dije que no soporto a Bunbury. No me gusta cómo canta. Los pujiditos, todo el tiempo. Me pone de nervios. No creo que cante tan bien, no tiene mala voz, pero creo que no canta bien, creo que es una técnica muy deficiente. Entre otras cosas por los pujiditos, me molesta que crea que es Jim Morrison, porque no lo es. Entonces Manu Gómez 3578 me dice que Bunbury no lo hará tan mal cuando ha vendido más de 12 millones de discos. Quizás puede ser que usted tenga el sentido del gusto algo atrofiado. Yo le digo, pues entiendo que habiendo vendido 8 millones de discos, el reggaetón de Daddy Yankee te debe parecer de un gusto exquisito. La venta de discos no es un baremo de absolutamente nada. Y todo no me gusta ya. No necesitamos ir mucho más allá. Y con eso terminamos ya por hoy nuestros comentarios temerarios. Un poco desorganizado el asunto, pero bueno, tampoco todo en la vida tiene por qué ser perfecto. Si tuviera que ser, lo que aburrido sería. ¿Y qué más me dicen ustedes? Yo voy más o menos cubriendo el expediente. ¿Qué dice la psicología cuando uno mismo se corta el cabello? Sí, bueno, es que son cosas que se escriben para el clickbait. Y que yo creo que hay una prensa que no puede darse ese lujo, no debería darse ese lujo, ¿no? Ahora que hablas de música, por favor, te lo ruego, escucha a Amy Evans. La apunto aquí donde apunto luego mis cosas, Amy Evans. El otro día me deprimí muchísimo, por cierto, porque había una chica que vio un short en YouTube, tenía una voz deliciosa, y dije, ay, mira qué maravilla, vamos a oírla. Que grabaciones caseras es oír la voz como debe ser, ¿no? Así en vivo. Y son las grabaciones en su casa. Y la oyes y dices, no, lo siento, esto está súper procesado por un ingeniero de sonido. Esto tiene filtros, tiene reverberación y probablemente tiene autotune y entonces ya no me interesa escucharla. Prefiero que desafinen. Joan Manuel Serrat nunca fue afinado. Yo iba todos los años a ver a Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat escribió gran parte de la banda sonora de mi existencia, de mi vida. Cuando él escribe En agosto de parto, curiosamente mi hija nació en agosto, mi primera hija nació en agosto. Obviamente, Joan Manuel Serrat cantaba, iba siguiéndola, iba poniéndole banda musical a mi existencia, ¿no? Y yo lo iba a oír todos los años, y todos los años desafinaba todo el tiempo, nunca ha sido un tipo afinado. No me imagino nada más horroroso que alguien tome ahora los másters de los discos de Serrat y los pase por una corrección de tono
como el autotune o cualquier otro, para que afine. Pues es que no, es que a mí me gustaba cómo cantaba él, con su emoción y con su pasión y con sus canciones y con el pianista que era su arreglista su arreglista de base, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Ricard Miralles, perdón, Ricard Miralles. Y desafinaba So What, como fallar notas. Y vuelvo a decir lo que decía Beethoven, fallar una nota es intrascendente, atacar sin pasión es imperdonable. Entonces, bueno, la voy a oír, pero me da mucho miedo luego la gente que no conozco el premio de literatura. ¿Qué hay de Santa Hildegarda? No sé quién es Santa Hildegarda. No es Hildegarda von Bingen, ¿verdad? Porque Hildegarda von Bingen a mí me gusta como compositora, no como santa. Es una de las compositoras importantes del medievo. Como ustedes saben, me gusta mucho la música medieval, pero nada más. Eh, ¿Qué crees de la similitud existente entre personas comunistas y partidos como Vox? Tienen demasiados puntos en común. No tienen tantos puntos en común, ¿eh? Al contrario, creo que tienen una visión muy separada, pero que se une en algunos grupos, como por ejemplo el de Roberto Vaquero, que es lo que llaman rojipardos, Nazbol, gente que tiene ideologías autoritarias nazis con su toque de racismo, pero al mismo tiempo creen que van a salvar a los trabajadores. Oye, el video sobre la ludopatía me sigue sonando bien la idea por esto. Como todos ustedes saben, yo vivo en un barrio de trabajadores y aquí a 2 calles pusieron, donde había un banco, pusieron un centro de apuestas. Y me pone de muy mal humor y veo que entran gente, sobre todo jóvenes, de una zona que no hay opulencia aquí, ¿no? Es un barrio de trabajadores esto. Y que tienes que poner tu DNI, tu documento nacional de identidad, que es el carnet de identidad que llevamos los españoles con nosotros, eh, y tienes que ponerlo en la máquina para poder entrar. Luego ves que se prestan los DNIs a la puerta del centro de apuestas, de la casa de apuestas. Cualquier chaval de 16 años pone uno de alguien de 18 que es su amigo que se quedó esperándolo afuera, ¿no? Entonces no me gusta. No me gusta, pero es una forma de drogas. Ah, en Canadá puedes esperar en emergencia hasta 24 horas, hasta 14 horas. Depende de cuál sea la emergencia. Si llegas sangrando, no esperas 14 horas. Si llegas con un dolor lumbar, puedes esperar 14. Yo conozco gente que ha esperado 8 horas para ser atendida por un dolor en la espalda que resultó ser una neumonía. Era urgencias, pero no era tan urgente como otras urgencias. Y ahí lo que se hace es un triaje. Y lo más urgente se atiende primero. ¿Hay también suyos al mismo tiempo? ¿Por eso era que el chat está repartido? Pues sí, supongo que sí. Aquí hay 233, no sé cuántos hay en el otro lado. No sé qué pasó. Voy a tener que revisar qué ocurrió. Celia Melamed, medio personal de Milei capaz de contactar mediante una foto con mascotas muertas y transmitir los mensajes. Habla Caribú de una entrevista a Celia Melamed, la medium personal de Milei. Si puedes pasarme la entrevista, la URL de la entrevista a nuestro correo electrónico, te lo voy a agradecer muchísimo. RVDCQS, que son las iniciales del Rey va desnudo, cosas que sabemos, @gmail.com. Y si me pasas la URL de la entrevista a Celia Melamed, me interesa. Costa Rica es mayoritariamente socialdemócrata, no lo sé, tengo que revisar. Sé que Costa Rica fue, digamos, el espacio el remanso de tranquilidad en una Centroamérica destrozada, primero por las empresas depredadoras estadounidenses, después por la guerrilla soviética y después por la contrainsurgencia estadounidense otra vez y de las oligarquías
locales. Un punto que va a ser importante comentar. México pierde el panel sobre maíz transgénico. Bueno. Debido sobre todo a las acciones de María Elena Álvarez Bulla, anterior directora del CONACYT, como se llame, durante la época del observador y durante su actividad política anterior, que fue por la que la conocimos y por la que temimos tanto que dirigiera el CONACYT, aunque nunca pensamos que fuera tan brutal como fue su administración. Elena Álvarez Bulla, siendo bióloga, tiene un odio cerval a los organismos genéticamente modificados, a los transgénicos. Y se ha apoyado sobre todo en los trabajos de un científico francés, también activista antitransgénicos, trabajos que han sido retractados de revistas por estar esencialmente mal hechos. Fundamentalmente, sus objeciones van por dos lados. Por un lado, que los transgénicos, ella cree que todos usan glifosato y afirma que el glifosato tiene unos efectos sobre el medio ambiente y sobre la salud humana que nunca se ha demostrado que tengan. Es el más seguro de todos los herbicidas. Obviamente, si te expones demasiado a eso por no estarlo aplicando con las medidas de seguridad adecuadas, te puedes envenenar, pero si haces lo mismo con las otras opciones de herbicidas, va a ser peor. Es decir, no es que sea bueno, es que es el menos malo, es el más útil para el trabajo de quitar las malezas y permitir que tus cultivos florezcan y produzcan. Entonces, su guerra contra el glifosato la traduce a la guerra contra todos los transgénicos porque cree que todos los transgénicos usan glifosato, lo cual no es cierto. En el caso del maíz, concretamente, no se usa glifosato. El maíz transgénico es lo que se llama maíz BT, maíz que tiene una secuencia genética de la bacteria Bacillus thuringiensis que produce sus propios pesticidas y por lo tanto repele a los insectos. El glifosato es un herbicida, estamos hablando aquí de un insecticida, repele a los insectos y por lo tanto tienes una cosecha pues, más sana. Nunca ha quedado clara la diferencia de esto, ni para ella, siendo bióloga, o si queda claro, finge que no, ni para la gente a la que reunió a su alrededor, que incluía el pintor Francisco, oaxaqueño, no me acuerdo cómo se llama, actores y cantantes como el de Café Tacuba, ¿no? Rubén Albarrán, gente así de preparada en términos de agronomía y de biología, de genética sobre todo, y con los cuales logró que en México se prohibiera el maíz transgénico. Ya al frente del CONACYT, teniendo la oreja del observador, consiguió que hubiera un decreto en contra de la importación de maíz transgénico a México. Bien, México importa el 30% de su maíz de Estados Unidos y es el maíz que se utiliza para alimentar al ganado, es maíz amarillo. Maíz blanco, México está es bastante autosuficiente, sobre todo porque el maíz tiene enormes subsidios gubernamentales que de todos modos no garantizan más que la pobreza permanente de los agricultores pequeños, de los campesinos, de los ejidatarios. Es decir, no los saca de pobres. Pero con el decreto de prohibición del maíz transgénico para consumo animal y humano, pues se querellaron Estados Unidos y Canadá porque México es signatario de un tratado de libre comercio al cual se opone o con el cual entra en conflicto esta declaración. Bueno, el 29 de noviembre se publicó ya el informe final en inglés del panel sobre maíz transgénico, pero aquí usted va a ver que dicen que el fallo se conocerá este viernes. La traducción se va a conocer este viernes, o sea, mañana. Y aquí se habla de las consecuencias para México. Las consecuencias para México son básicamente que tendrá que pagar aranceles o tendrá que modificar su decreto o tendrá que pagar reparaciones a los agricultores a los que ya no les va a comprar su maíz transgénico, habiéndose obligado por ello por el Tratado de Libre Comercio. Lo que se hizo fue una controversia presentada por Estados Unidos y Canadá para que un tribunal independiente decida si México tiene razón o no, si tiene motivos científicos y visibles, reales,
demostrables para prohibir el maíz transgénico o es un caprichito. Adivine usted. Sí, adivinó muy bien, es un caprichito. México tendrá a partir del 19 de diciembre, el 20 de diciembre, que es mañana, México tendrá 45 días para eliminar el decreto del 13 de febrero de 2023 sobre glifosato y maíz genéticamente modificado o acordar una compensación con la que las contrapartes estén conformes, es decir, pagarle dinero a Estados Unidos y Canadá por no comprar el maíz transgénico que se consume en todo el mundo sin que haya pasado absolutamente nada. Porque 30 años de producción y consumo de un producto agrícola, sobre todo que se consume tan masivamente como el maíz, te deja clarísimo que es perfectamente igual que cualquier otro maíz, solo que tiene ese añadido que hace que gane más dinero el productor. Cosa que sería buenísima para los campesinos en México tradicionalmente pobres, pero bueno. La fecha límite para acordar o retirar el decreto o acordar la compensación es el 28 de enero, una semana después de que Trump haya tomado posesión como presidente de Estados Unidos, quien además amenazó con el arancel general del 25% a las importaciones de bienes producidos en territorio mexicano. Esta controversia se presentó el 17 de agosto de 2023 por parte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que solicitó el establecimiento de un panel de controversias bajo el Tratado México, Estados Unidos y Canadá sobre las medidas regulatorias mexicanas relacionadas con el maíz biotecnológico. A este panel se unió Canadá, lógicamente como reclamante al ser una tercera parte interesada, porque a México también exporta a México colza. Colza también le llaman canola es en inglés, que exporta y cuyo cultivo también tiene un origen biotecnológico, es decir, también es transgénico. Estados Unidos fundamentó su reclamación en que considera que las medidas de México relacionadas con el maíz genéticamente modificado son incompatibles con las obligaciones del tratado y que se debe a una postura ideológica sin evidencia científica que justifique el decreto presidencial sobre maíz transgénico. Mire, yo llevo años, mucho antes del observador, cuando empezó a organizar sus huestes Álvarez Bulla, explicando que lo que se está haciendo con la importación de maíz de Estados Unidos a México es empobrecer más el campo mexicano. Tienes un producto agrícola que no tiene ningún problema, que no se ha demostrado que tenga ningún problema, que ha sido estudiado hasta el cansancio, que se produce, incluso en España produce maíz BT. Él se llama BT por el pesticida del Bacillus thuringiensis. El maíz BT es consumido en todo el mundo, no causa ningún daño, pero no tiene ninguna diferencia real con respecto del maíz normal. No causa efectos en el medio ambiente porque no tiene por qué. Al contrario, reduce la aplicación de pesticidas. No causan daño en ningún lado. ¡Ay, se va a acabar las otras especies, a las otras variedades de maíz! No, mira, los agricultores saben cómo poner una variedad de maíz aquí, otra aquí, y que no se polinicen cruzadamente. Lo hacen todo el tiempo en México. Hay agricultores que tienen 3 o 4 variedades de maíz plantadas al mismo tiempo y no se polinizan cruzadamente. ¿Por qué? Porque ellos saben hacerlo. Básicamente es porque el maíz tiene una temporada de polinización muy corta. Entonces, si plantas escalonadamente, pues una no contamina o afecta a la otra. Tú plantas tu maíz aquí y 2 semanas después plantas el de aquí y 2 semanas después plantas el de aquí. Entra en su etapa de polinización, a las 2 semanas se quita y solo entonces va a empezar la etapa de polinización del otro y así sucesivamente. Si los campesinos saben del campo, los que están en los despachos y en los cafés de Coyoacán en México no saben. Si México se pudiera plantar maíz transgénico, si tuvieran esa posibilidad los agricultores, por cierto, no tiene patente, la perdió en el año 2000, ¿ganarían más dinero los campesinos mexicanos?
se evitaría el gasto de la importación, se aumentarían las condiciones de vida de muchísimas personas y se daría nueva vida al campo. Pero por un asunto ideológico y por una creencia irracional no se hace. Y encima, vamos a ver, porque conociendo lo necios que son, vamos a ver, el gobierno de Claudia Sheinbaum pagándole dinero a Canadá y Estados Unidos como soborno para que no nos vendan el maíz que México necesita, que eso es lo peor. Ay. ¿Considera Gustavo Petro buen presidente? No tengo datos suficientes sobre Petro para opinar, como yo no estoy tan al día en todos los gobiernos como la gente quiere, porque no me da la vida, básicamente, ¿no? Pero, y algunas actitudes no me han gustado. En el caso de Petro, creo que su posición anti-Ucrania no me parece correcta, ¿no? Entonces no voy a... Los del alambre eran emires, me dice David, cierto. ¿Cómo se sale de una situación como la Argentina, donde siempre ganan entre dos partidos, pero no hacen nada bien, pero no hay terceras opciones que tengan ideas? Milei es la tercera opción. Milei es la tercera opción. Quizá Brasil tuvo un gobierno socialdemócrata con Fernando Enrique Cardoso. Sí, pero fíjate que las medidas de Fernando Enrique Cardoso, hasta donde tengo entendido, fueron las que siguió Lula. Por ejemplo, este proyecto de decirles a las familias, tú tienes al niño trabajando, pero lo necesitas para que coma la familia, ¿no? ¿Cuánto mete el niño a la familia al mes? Tanto. Vale, yo te lo pago, pero el niño va a la escuela. Los bonos de alimentación para las familias, que son proyectos socialdemócratas, que no es dar dinero para comer, sino dar comida, o acceso a la comida, son de Cardoso, yo lo sé, me había equivocado, por cierto, alguna vez que lo dije mal, pero la siguió Lula. Lula no ha tenido una crisis económica, tuvo una crisis de corrupción de gente a su alrededor. Él finalmente no ha sido condenado de nada y la administración que lleva ahora parece igualmente razonable. Entonces, quizás, sí, efectivamente ha seguido a Cardoso. A mi entender, en América Latina es muy difícil implementar una socialdemocracia debido a la gran corrupción existente en la política de esos países. Se hace en Uruguay, Costa Rica o Panamá. Es que entonces el problema es la corrupción, no la socialdemocracia. Y esa se puede. Ha habido países y reinos con una enorme corrupción y se puede acabar la corrupción. Se puede controlar, no acabar. Corrupción hay igual en los países nórdicos. Pero se puede reducir la corrupción a un nivel manejable. Se requieren dos cosas: voluntad política y cuadros dispuestos a hacerlo. Todo lo cual solo nace de una organización política coherente y transversal de ciudadanos, donde digan, yo me la juego para ser secretario o ministro de Hacienda, pero voy con todo y voy a llevar a mi gente a combatir la corrupción, no a decir, mira, ya me tocó a mí, ahora meto la mano yo en el tarro. Presidenta, la ley de vendrá desde el 74, ya la incluye, sí. No. Hay cosas de las que no sé nada y por lo tanto no respondo. ¿Qué opinas ¿Qué opinas que los fans de Milei celebran el hecho de que ha disminuido la inflación en Argentina? Sí, a ver, si ha disminuido la inflación, por supuesto, eso es un hecho. ¿Es el máximo valor? Los millones de pobres nuevos, la ciencia destrozada, la falta de dinero para educación, la falta de dinero para salud, el desfinanciamiento de programas sociales y el aumento del presupuesto en inteligencia interna, no crees que está haciendo espionaje de alto nivel en Alemania el gobierno de Milei para beneficiar sus proyectos económicos o de dominación europea. No, seguridad para vigilar a los argentinos, que ese sí se
aumentó el presupuesto gordamente. Todo eso no importa. Cuando te fijas en una sola variable, tienes un problema. Estás negando una parte de la realidad por conveniencia ideológica. Yo lo veo, hay gente que me dice, oye, la socialdemocracia en España. Uy, pero estuvo el caso del caso corrupción X. Sí, un caso terrible y por supuesto esa gente se le recuerda con desprecio incluso dentro del partido, ¿no? Ya, pero eso descalifica todo. No puede descalificar todo. Mira, tienes sanidad, tienes pensiones, tienes salarios que van creciendo, tienes apoyo a la gente mayor de edad, tienes servicios sociales de alto nivel, tienes atención a los huérfanos de este país, tienes un montón de cosas que ha legislado la socialdemocracia. Nadie puede echar de lado que ha habido corruptos y que ha habido casos lamentables y graves y que se debe combatir y se debe evitar sobre todo a futuro. Pero no puedes por un problema, por un defecto, por un error, por una barbaridad, borrar todo lo demás. Este país, como es hoy, lo han construido las tres administraciones socialdemócratas que ha tenido. La de González, la de Zapatero y la de Sánchez. Nos guste o no. Que hay cosas mal, pues sí, chico. Pero las mismas cosas no se las reclamas cuando son iguales o peores al Partido Popular. Y eso llama la atención. Pues sí, hablé de los drones ya. Me pregunta Funky Palomares. Los buquelistas se van a rebatir que liberaron a 8,000, solo que no ven que han encarcelado a 30,000. Ese es el problema, así que queda por mucha gente encarcelada que es inocente. Y es una... ¿Han visto el Cecote? Yo el otro día me interesé porque alguien me preguntó el Cecote y dije, pues no sé qué es, pero güey, me vi un par de documentales sobre el Cecote. Es un centro es una mega hiper cárcel gigantesca que tiene espacio para 40,000 personas, con celdas donde en cada celda son varias docenas de prisioneros que no tienen mantas, no todos visten igual, duermen en catres no me acuerdo si de hierro o de hormigón, sin mantas, digo. Todos visten lo mismo, se les da la comida, comen con las manos para que no hagan armas. Pues puede ser gente terriblemente peligrosa y absolutamente deshumanizada. Sin duda alguna lo hemos visto. Y gente que no tiene ningún respeto por la vida ni por los derechos de los demás. ¿Te imaginas como inocente estar metido en una celda con 30 o 40 tipos así? ¿Dónde queda tu humanidad? Yo simplemente me lo pregunto, porque cuando yo he dado charlas en cárceles, la sola idea de que se cierren las puertas detrás de ti, sientes como que igual no fue buena idea venir. Y he estado en el reclusorio Oriente en México, he estado en la cárcel de Veracruz, he estado en alguna otra cárcel del norte, y simplemente verlos, a la gente dentro de la cárcel, es problemático. Se generan dinámicas humanas muy, muy tóxicas y muy peculiares. Imagínate esto, tú como inocente, rodeado de lo peor de los maras. Oye, yo creo que tenerle un poco de compasión a quien está sufriendo eso no es ni defender a los maras, ni defender a los delincuentes, ni mucho menos. Es defender a los inocentes. ¿Cómo sabe Amnistía Internacional que en El Salvador? No sé, pregúntale a Amnistía Internacional. ¿Es posible que te esté llegando gente a hacer comentarios absurdos para que los repliques? ¿O te parece que todavía no han llegado a eso? No, todavía no llegan a eso. Además se nota mucho, ¿no? Es muy obvio. No. Uy, me dice Obamión Belinda. Te recomiendo Black Midi y Black Country New Road. Las mejores bandas de rock inglés de la actualidad y literalmente son The Cure y The Smiths contemporáneos. No me gusta ni The Cure ni The Smiths.
Yo lo principal que oigo ahora es punk rock, pero bueno, punk celta. Pero bueno, te ruego que escuches a Ghost, ya sé que no te gusta el cosplay, es cierto, pero no tienes que ver, solo escuchar, me dice Ana Figueroa. Hay mucha gente que me ha hablado de Ghost, los voy a intentar, a ver qué pasa. El que viene el doctor Jalife, no hablo de nazis. Si se refiere a Hildegarda de Bingen, ¿es Santa Hildegarda? No. A ver, esto sí. Digo, porque no hay, tampoco hay así como cientos de Hildegardas en este mundo, ¿no? Es santa, santo cielo. Ah, pero sí, fue canonizada en 2012. Es que no me llegó el memorándum. Oigan a Hildegarda von Bingen, a Hildegard von Bingen. Es maravilloso, como los compositores, obviamente ella es música sacra, a mí me gusta más la música profana medieval, pero Hildegard von Bingen es maravillosa, una compositora singular y una mujer destacadísima en el medievo. Ah, mira, ¿viste, Inar? Has quedado baneado. Bueno. Eh, dice, Mauri, siempre te escuché hablar de la dictadura en Argentina. ¿No crees que los juicios a los militares argentinos son poco conocidos? Creo que sí son poco conocidos y creo que la gente tiene que recordar que acabar con las dictaduras no, no vales tanto si no detienes a los culpables, porque la impunidad siempre llama a los siguientes, ¿no? Cuando tú ves que a los dictadores anteriores se les ha juzgado y se les ha condenado y se les ha castigado, tienes menos ganas de apuntarte. Eh, bueno, ¿consumes rock argentino? No, a mis gustos, a ver, yo oí sobre todo a Fito Páez, a Charly García, en la época de Serú Girán, que es la que más me gusta, y los fabulosos Cadillacs, porque el ska siempre me gustó también, y los fabulosos Cadillacs me parece un supergrupo, ¿no? Bueno, pues ya es tarde, ya son las 10, ya sé que perdimos tiempo al principio, pero eh, quisiera saber cuál es tu opinión del judaísmo. A ver, es lo mismo que todas las religiones, es una fuente de opresión y de dolor y de miedo y de sufrimiento para sus creyentes, sobre todo, ¿no? La única ventaja que tiene es que no es una religión que se predique, no es una religión que busque conversos, naces en ella, ¿no? Pero debe ser tremendo nacer en ella. Yo realmente siento que no tiene mayores diferencias respecto de, por ejemplo, lo peor del Islam. En cuanto a los ortodoxos judíos son del nivel de los extremistas islámicos, o islamistas, perdón. Eh, no, es que no hay una religión que digas tú, "Oh, mira, se la paso". No, ninguna creencia sobrenatural, preternatural, de un Dios que te dice qué hacer y luego vas y lo haces, va a salir bien. No puede salir bien y no ha salido bien hasta ahora. Lo siento. Ah, ¿a usted le ha gustado algún tipo de música del continente asiático? Su música pop tradicional de algún país del continente asiático, pues pienso. Música propia del continente asiático. De entrada, las escalas asiáticas me resultan evidentemente ajenas por mi costumbre al sistema de música occidental. Eh, pero, pero no. Lo único que he admirado y que realmente me metió un concierto brutal fue de tambores japoneses. Pero alucinante, me pareció maravilloso. Pero no. Estoy pensando en lo que he oído sobre todo de música japonesa, música indonesia, música de Bali, China, por supuesto. eh,
y no, y de la India, por supuesto también, y no es un tipo de música que me guste demasiado. ¿Ves? Y yo me imagino que es meramente una cuestión cultural, ¿eh? Estoy acostumbrado desde pequeño, de manera intensa, al sistema musical occidental. Entonces los sistemas musicales ajenos me rechinan. No consigo hallarles apreciación. Incluso en los años 70, los años 60, perdón, cuando aparece el sitar y lo traen George Harrison a los Beatles y Brian Jones a los Rolling Stones, y la gente oye y toca el sitar, me parecía bastante poco amable. Nunca me gustó. Pero son cuestiones simplemente de costumbre. Bueno, vamos a dejar esto por hoy. Creo que tocamos muchos de los temas. Me faltó quizás uno, que es, uno de Elon Musk, porque Elon Musk cree que no cree que haya gente, cree que no existe la gente sin hogar, cree que es una mentira o es propaganda. En fin, locuras. Todo el gabinete de Donald Trump cree en locuras. La mayor parte del gabinete de Donald Trump son o presentadores o comentaristas de Fox News. La mayoría de los nombrados para el gabinete de Donald Trump son personas que no tienen la capacitación necesaria para desempeñar los puestos para los cuales han sido nominados. Y si lo imitamos en el resto del mundo, vamos a tener un problema muy grave. Yo le auguro pésimos resultados al gabinete de Trump, pero sobre todo, si ustedes creen que las oligarquías no son buena cosa y por lo tanto estarán en contra de las oligarquías rusas, no deberán estar nada contentos, no deberían estar nada contentos con lo que pasa en Estados Unidos, donde esta nueva oligarquía de Bezos, de Musk, de Thiel, de Zuckerberg, está a punto de darles un mal rato a todos los que no tienen dinero. Nos vemos la semana próxima aquí, el próximo. No, es cierto, el miércoles no hay vídeo. Nos vemos el jueves aquí para hacer un resumen del año, porque no voy a hacer vídeo para el día de Navidad, porque más faltaba. Así que nos lo saltamos la semana próxima, nos vemos aquí el jueves. Y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.